para poder ahí emplear el conocimiento, ¿ya? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Ok. Bien, empecemos. Yo les había comentado que las preguntas habituales que generalmente hacemos en respiratorio son más de competencias, algunas de conocimiento, y cuando me refiero a competencias, generalmente es asociación de variables, casos clínicos pero muy, muy pequeños. O sea, no se trata de hacer un curso de clínica. Básicamente para que puedan aplicar los conceptos de fisiología. ¿Ya? En ese sentido son las preguntas, ¿no? Y generalmente les pregunto, por ejemplo, si están en la altura, les falta el aire, ¿por qué les falta el aire? ¿No? ¿Por qué sienten? Entonces ahí, y les pongo una serie de alternativas, ¿no? Las respuestas son únicas, ¿no? Pueden haber respuestas inclusive verdaderas, pero sin embargo la respuesta siempre sigue siendo una. ¿Y cuál es la que es la causa de todo? Pues al final de cuentas, ¿no? O sea, hay un criterio que los puede diferenciar cuando hay dos respuestas que son verdades, ¿no? Básicamente una pregunta, ¿ok? Uno como diferencia porque una es más importante que la otra y eso es un criterio que ustedes aportan, que puede ser prevalencia, puede ser frecuencia o puede ser causalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo taquicardia, tengo taquimia, tengo fiebre, la respuesta es fiebre, obviamente, porque la fiebre me puse la taquimia, o sea, el incremento de frecuencia respiratoria, y la fiebre también me produce el incremento de frecuencia cardíaca. Pero al fin de cuentas, la fiebre es la causa de todo, por consiguiente, la fiebre es la respuesta correcta, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Ok? En ese sentido, bien. Yo prefiero que me pregunten a que yo esté conversando y hablando, ¿no? No sé si tienen alguna duda en algún capítulo. Y ya el examen, por si acaso el examen es 20 preguntas, le dije, 5 de seminario, 5 de práctica, ¿ok? Tengo entendido que las notas de práctica también son las notas del examen, ¿ok? Yo ya los califiqué en cuanto a seminarios y sus prácticas de todos los capítulos. No sé si esa nota que yo tengo se promedia con la nota de práctica o sencillamente el jefe de curso me va a pedir, no sé, ¿ok? De todas maneras, teóricamente debería promediarse con el final de las notas de práctica. O sea, ustedes están dando en el examen de práctica todas las notas y después tienen un examen de práctica de grupo. Y probablemente se promedian esas dos. No sé cómo está estructurado en el sílabus o cómo lo ha definido el jefe del curso, básicamente, ¿no? Yo creo que el delegado tiene que conversar. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Estaría bien si comenzamos con función ventilatoria? Usted recuerda que me estaba hablando acerca de cómo falleció Michael Jackson y más o menos nos hacía ¿No hay preguntas? ¿Lo ejemplos tienen de... claro? Ah, ya. Rosa. Sí, Rosa. Ya vi que me Sí, confundí. doctor. Quería, si tal vez nos puede Sí, explicar sí. otra vez la relación que hay entre Doctora, la ventilación y la para perfusión, tus preguntas. cómo se da en los niveles del pulmón, ¿no? Es que hay una gráfica que usted muestra en sus diapositivas, en las clases, y cómo es que se relacionan, porque hay momentos en los que uno es máximo y otro es mínimo. Esa parte, por favor. Muchas gracias. Ahí hay presión alveolar, presión arterial y presión venosa, ¿sí o no? Y se divide en 3 tercios, tercio superior, tercio medio y tercio inferior en una posición de persona de pie. ¿De acuerdo? A ver, voy a compartir voy a tratar de compartir la pantalla y la presentación. Después voy a buscarla. Un ratito, ¿ya? Espérese un ratito, eso. ¿Dónde está? Quiero cortar esto primero. Me imagino que están viendo mi pantalla, ¿no? Acá creo que está la presentación en pregrado. Y medicina está acá.
Y me imagino que la teoría está acá. Y esta es la diapositiva de teoría, ¿no? Con alguna diferencia de repente del año, pero no creo que haya más diferencia en esto. Que habla un ratito, ¿ya? Está lento. Ahí está. Sí, Sara. Doctor, tal vez mientras Vale, abre, ¿podría explicarnos un poquito la diferencia entre hipoxemia e hipoxia? A veces se me complica un poco en los ejercicios. Ya, es sencillo, ¿ya? A ver, yo creo que lo que está diciendo su compañera es esta parte de acá. Relación BQ. Esto, ¿de acuerdo? ¿No? Rosa. Sí, doctor. Ya. Miren, esto es así. Cuando hablamos de... esta es la parte de una persona que está de pie. Esta es la parte superior, la zona media y la zona inferior. ¿Ok? En la zona media, si ustedes se dan cuenta, la presión arterial, que es A minúscula, siempre es arterial, A mayúscula es alveolar y la V es venosa. ¿De acuerdo? Acá que le estoy diciendo que esta presión arterial es mayor que la presión del alveolo y esta presión del alveolo es mayor que la presión venosa. Eso le está diciendo. ¿De acuerdo? En cambio, en esta zona, por ejemplo, dice, ¿no? La presión alveolar, la que está acá, es mayor que la presión arterial. ¿Ok? Esta es menor presión. Y acá hay mayor presión. Y es mayor, esa presión arterial es mayor que la presión venosa. ¿De acuerdo? Eso es lo que le está diciendo. Y en esta zona está más hipoventilada. ¿Por qué? Porque esta presión arterial es mayor que la presión venosa. O sea, la presión arterial está en esta zona, es mayor que esta presión venosa de acá. Y a su vez, esta presión venosa es mayor que esta presión alveolar. ¿De acuerdo? Por consiguiente, esta es una zona menos oxigenada. ¿Por qué? Porque tiene más gradiente de presión, diferente a esta zona. Por eso que el BQ tiene mayor oxígeno siempre en la parte superior. Ahora, esto está en posición de pie, básicamente. ¿Ok? Por eso que el BQ acá es mayor a 1. ¿Qué es un BQ? Que la ventilación es mayor que la perfusión. Y eso se traduce, si no me equivoco, hay otra diapositiva por ahí, no tendría que buscarla, en donde tienen ustedes los valores fundamentalmente de los valores de los gases en las diferentes zonas. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo mayor presión alveolar, le cuesta a esta presión arterial pasar de la arteria hacia el alveolo, básicamente. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, esta presión, entonces la presión alveolar, entonces el oxígeno que va a hacer, va a pasar del alveolo fácilmente al capilar, porque la presión alveolar es mayor que la presión arterial, básicamente. ¿Ok? Y esta presión arterial es mayor que la presión venosa. ¿Eso qué hace? Eso hace de que fácilmente pase el oxígeno del alveolo al capilar. En cambio, esta zona es diferente, porque acá yo tengo que vencer, entonces más dificultó que pase el oxígeno del alveolo al capilar, pero sin embargo el CO sí pasa fácilmente, porque el CO va a tener mayor presión arterial que la presión alveolar. Entonces el CO sí puede pasar más fácilmente. Es por eso que en esta zona hay más altos valores de oxígeno y los valores de CO2 están más bajos, mientras que en esta otra zona, la zona inferior, los valores de oxígeno están más bajos y los valores de CO2 están más altos, porque obviamente el CO2 pasa a nivel del alveolo, obviamente. ¿Ok? En esta zona se mantiene un equilibrio, porque las presiones son muy similares, muy iguales, casi muy discretamente tienen alguna diferencia. ¿Ok? De eso se trata este BQ. Ese BQ, si no me equivoco, déjenme ver, hay otra diapositiva que debe estar por acá, si no me equivoco.
en donde uno ve la diferencia de valores acá, esta de acá, ¿ven? Eso se traduce aquí, en donde ustedes ven, en esta zona apical, 131 milímetros de mercurio, mucho más alto que lo normal. Acá lo normal es 100 milímetros de mercurio, acá tiene 132, y acá está más bajo, 89. Sigue siendo normal, obviamente. Esa es una diferencia, ¿de acuerdo? Y miren el CO2. El CO2 es más bajo en la parte superior del pulmón y el CO2 es más alto en la parte inferior. Porque el BQ, este BQ es mayor a 1, 3.3 en la parte superior, y el BQ es menor a 1, 0.63. En la zona media, el BQ es igual a 1. Y eso se traduce por esta esto de acá, que es lo mismo. Esta es la zona basal del pulmón en una persona de pie, en ese principio. Esta es la parte apical del pulmón. Y ven que una unidad alveolo capilar está más perfundida que ventilada en la parte basal. Más perfundida, esto es perfusión y ventilación. Hay mayor perfusión que ventilación, pues se llaman BQ, ventilación-perfusión. Entonces, esta relación BQ, en donde la perfusión es mayor que la ventilación, hace que el BQ de por sí sea menor a 1. ¿Por qué? ¿Por qué es menor a 1? Porque la perfusión es mayor que la ventilación. O sea, si yo tengo un quebrado en donde el denominador es mayor que el numerador, la fracción va a salir menor a 1, obviamente. En esta zona, que es la zona media del pulmón, el BQ es igual a la perfusión, o sea, el BQ es igual a 1, porque la ventilación y la perfusión son iguales. Pero después que se cruzan y van para la parte superior, la ventilación empieza a ser mayor que la perfusión. Entonces, en la parte apical del pulmón, la ventilación es mayor que la perfusión. Por esa razón, este BQ se convierte en 1. Y cuanto más se acerca al ápice del pulmón, el BQ va a ser más alto. Al final de cuentas, funcionalmente, esto es lo que nos interesa, el BQ. ¿De acuerdo? Entonces, esta es unidad en donde hace intercambio gaseoso, por eso le llaman ventilación alveolar. Bien, cuando le ponen esta A mayúscula y en esta V, ya no simplemente es ventilación, sino específicamente es ventilación alveolar. ¿Y qué cosa es ventilación? ¿Qué es volumen alveolar? Volumen alveolar es el volumen que hace intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces, ese volumen que hace intercambio gaseoso, cuando lo multiplicamos por frecuencia respiratoria, se llama ventilación alveolar. Esa ventilación alveolar es más eficiente, pues más que perfundida, por eso que hay un gran intercambio gaseoso en donde el oxígeno está en mayor cantidad porque está pasando oxígeno del alveolo al capilar. Es por eso que ustedes van a tener que los valores de oxígeno van a ser más altos, básicamente, en el ápice. Ese es el BQ, ¿de acuerdo? ¿Está claro ahí? Ok. ¿Qué más? A ver. Voy a dejar de compartir ya, papá. Sí, Lesa. Tenías has levantado la mano. No quiero levantar la mano. Ya, Lesa, dale. Sí, aparte de una duda, en la parte de diferencias regionales, había leído que tanto la perfusión como la ventilación aumentaban progresivamente, pero en la tabla que había mostrado, donde se ven los pulmones y los valores tanto de la presión de oxígeno como la presión de CO2, en el caso del oxígeno iba disminuyendo. Entonces, eso no significaría que habría más bien una disminución de la ventilación conforme se va hacia la base de los pulmones. A ver, el promedio de la presión arterial de oxígeno es 100 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Pero es un promedio que está ya cuando la sangre salió del pulmón. Pero si yo pongo un catéter en la parte superior de mi pulmón, mi presión de oxígeno es de 130. Y cuanto más alto, puede llegar a 150 inclusive. Y cuando voy a la parte basal de mi pulmón, si yo pusiera un catéter en las unidades alveolo-capilares, el oxígeno es menor, 80. ¿De acuerdo? 89, 90, y ahí figura como 89. Ese oxígeno que está en el alveolo va a pasar al capilar, ¿de acuerdo? Y ahí hay 89, vamos a poner que está en 90. Y pasa al capilar, porque el capilar está viniendo con 40. Recuerda que la presión venosa llega en 40, el metabolismo basal. Y se enfrenta a un alveolo que ahora no tiene, que tiene 90. Entonces igual va a pasar. Va a pasar el oxígeno del alveolo, va a pasar hacia el capilar, porque se enfrenta al alveolo de 90 y sangre venosa capilar de la arteria pulmonar en 40. Pasa. ¿Hasta cuándo pasa?
hasta que se equiparen los dos. Y generalmente se van a equiparar con la presión del alveolo, o sea, en 90. Cuando llegue la presión de la sangre de 40, pasa a 90, ahí se terminó la difusión. Entonces, de esa unidad alveolo que había que tener en la base, está saliendo una PO2 de 90. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la presión alveolar era 90. Y eso siempre y cuando hay una gradiente alveolar arterial de 0. Porque si la gradiente es 20, ese 90 se puede convertir en 70 y sigue siendo normal. ¿Me entiendes? Porque la gradiente es de 0 a 20. Entonces yo tengo 90 milímetros de mercurio de oxígeno en el alveolo. Tengo 40 milímetros de mercurio de oxígeno en la arteria pulmonar. Entonces la sangre, las moléculas están pasando. Y este 40 se eleva hasta 90. ¿Ok? Entonces tengo 90 en el alveolo y 90 en la vena pulmonar, que es sangre oxigenada. En ese momento se detiene la difusión. Pero 90 menos 90 es una gradiente 0, que es normal. Pero si yo le pongo una gradiente de 20, significa 90 y 70. Y sigue siendo normal, porque la gradiente es 20. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner en el caso hipotético que tiene 70. De ahí de esa unidad biológica está saliendo una PO2 de 70, que se va a mezclar con otras unidades que vienen de la parte superior que vienen en 130. Entonces, el promedio de todo eso me sale entre 80 y 100 milímetros de mercurio, que es la PO2 normal. ¿Está claro el concepto? ¿Está claro? Ya. Ahora bien, entonces, la gradiente alveolar arterial es un rango. La presión arterial de oxígeno normalmente está en un rango, que es de 80 a 100 presión, y con eso yo saturo mi hemoglobina de 95 a 100%, pero es un rango. O sea, el hecho de tener 98 es normal, tener 99 es normal, tener 100% es normal, ¿ok? Como tener 80 milímetros de mercurio es normal. Muy bien. Ahora, eso es fisiológicamente hablando. Pero ¿qué pasa yo, por ejemplo, que si tengo un alveolo que está colapsado? Ya, o sea, no es normal ya, es un alveolo colapsado. La sangre que llega a ese alveolo, ¿qué va a pasar? Llega con una PO2 de 40, ¿sí o no? Llega un alveolo colapsado. ¿Va a haber difusión? No va a haber difusión porque el alveolo está colapsado. Entonces la sangre que venía en 40, ¿en cuánto va a salir de esa unidad alveolo capilar? En 40, porque no va a haber intercambio gaseoso. Entonces, al salir una PO2 de 40, mira, en esa unidad alveolo capilar que se mezcla con las otras, ya de por sí va a empezar a caer la saturación. Entonces, ¿qué estás haciendo? Está ocurriendo un desequilibrio BQ. Una cosa es una relación BQ fisiológica y otra cosa es un desequilibrio de esta relación BQ fisiológica. Cuando yo colapso un alveolo en una telectasia, cuando yo tengo una neumonía porque lleno ese alveolo de secreciones, de pus lo lleno, ya, para hablar bien sencillo, ese alveolo no está funcionando, pero sin embargo está siendo irrigado, perfundido. Esa sangre que está perfundiéndose a ese alveolo va a salir de esa unidad alveolar sin hacer mezcla gaseosa. ¿Por qué? Porque no llegó el oxígeno porque estaba todo tapado de secreciones. Entonces la unidad va a salir con una PO2 de 40 milimercurios. Entonces, ¿eso qué se llama? Eso se llama shunt o cortocircuito. Sangre no venosa se está pasando por la unidad alveolo-capilar sin hacer intercambio gaseoso y va a salir de ahí como sangre no venosa que se va a mezclar con sangre arterial de otras unidades que sí están funcionando. Eso se llama shunt. ¿Está claro? Es un shunt. Ahora, voy al otro ejemplo. Yo tengo un alveolo bien ventilado, pero no está perfundido. Consciente, al no estar perfundido, pero está bien ventilado, no hace intercambio gaseoso. No hay volumen alveolar, porque ¿con quién voy a hacer el intercambio gaseoso si no está perfundido? Entonces, como no hay volumen alveolar, cuando no hay volumen alveolar, ¿quién lo reemplaza? El espacio muerto. Recuerden, el volumen tiral es la sumatoria del volumen alveolar más el espacio muerto. Y estos dos componentes son totalmente excluyentes uno del otro. O sea, si yo incremento volumen alveolar, obviamente disminuyo espacio muerto. Si yo incremento espacio muerto, disminuyo volumen alveolar. ¿Está claro? Son excluyentes uno del otro. Entonces, si yo tengo una perfusión disminuida o nula en una unidad alveolo-capilar, entonces no está llegando sangre, entonces no hay intercambio gaseoso, no hay volumen alveolar. Entonces, si no hay volumen, ¿qué cosa hay? Espacio muerto. Entonces,
Un ejemplo de eso es la tromboembolia pulmonar, que es una enfermedad. La tromboembolia pulmonar, que es la oclusión de los capilares o de la arteria pulmonar, ¿no? Por un trombo, eso se llama tromboembolia pulmonar, me incrementa el espacio muerto. Y cuando me incrementa el espacio muerto, significa que no hay intercambio gaseoso. Significa que no estoy metiendo moléculas de oxígeno del alveolo al capilar y tampoco estoy sacando moléculas de CO2 del capilar al alveolo, porque no está funcionando. Dependiendo de la magnitud de alveolos comprometidos, se va a producir la magnitud de los problemas, básicamente. Entonces hay dos conceptos ahí, en el BQ, el shunt y el espacio muerto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno dice, ¿no? Para que exista difusión, o sea, intercambio gaseoso, tiene que haber sido una unidad perfundida, o sea, debe llegar sangre y debe ser ventilada para que exista la difusión. Entonces, si una de estas dos funciones falla, no va a existir difusión. Y menos transporte del gas, porque no tengo por qué transportarlo en esa unidad alveolo-capilar, en esa zona que está afectada. Entonces, pues uno dice, ¿no? La difusión se ve limitada por la ventilación y se ve limitada por la perfusión, lógico. O sea, para que yo difunda, tengo que ventilar y tengo que perfundir. Si no, no difundo. ¿Está claro el concepto? Son conceptos. ¿Ah? ¿Esos conceptos se aplican en la clínica? Sí, se aplican, por ejemplo, en cualquier enfermedad que incremente el espacio muerto. Yo puedo incrementar. Ahora, un ejemplo de incremento de espacio muerto. Yo lo puedo poner así, ¿no? Diga usted un ejemplo de incremento de espacio muerto. A ver, ¿quién se anima a decirme un incremento del espacio muerto? Sin saber clínica. Ups. Creo que era la tromboembolia pulmonar. ¿La tromboembolia pulmonar te incrementa espacio muerto? Sí, sí incrementa espacio muerto, pero no es el mejor ejemplo. Hay otras enfermedades que es mucho más frecuentes que la tromboembolia pulmonar y que incrementan el espacio muerto. ¿El enfisema? Claro, claro, porque hago una bula enfisematosa, que es una bolsa de globo, un globo metido en el pulmón, usted el pulmón es como una esponja, ¿de acuerdo? ¿No? Usted lo cortan, usted han hecho su anatomía, han visto su diáfica, lo cortan y es como una esponja. Y puras bolitas, huequitos que son los alveolos, milimétricos. Imagínense que ustedes cortan y encuentran como un queso, que tiene un hueco en el medio. Ese hueco es espacio muerto. Y no todo eso va a ser intercambio gaseoso. Entonces, cuanto más hueco es, y eso es una bula enfisematosa, anatómicamente hablando. Entonces, y eso se puso en el enfisema buloso, un tipo de enfisema. Eso lo hagan en clínica. Entonces lo que está ocurriendo es atrapamiento de aire. Es igual, ¿no? Yo le decía en clase, ¿no? Yo tomo aire hondo y boto el aire. Hago esto, tremendo fuelle, ¿no? Pero ¿qué pasa si estoy atrapado? Tomo aire y boto el aire porque se cierra mi bronquio y el resto se queda acá en el pulmón. En otras palabras, yo estoy hiperinsuflado y respirando superficialmente. No sé si me están viendo en el video, ahí en la pantalla. Pero estoy hiperinsuflado. Todo eso que estoy viendo es volumen de espacio muerto. No, eso no está funcionando. Y si yo acumulo espacio muerto, ¿qué significa? En el espacio muerto, ¿quién está? En el espacio muerto, lo que ocurre es esto. Cuando el CO sale del capilar al alveolo, se ubica en el alveolo y rápidamente la persona cuando respira bota el CO2 al medio ambiente y no se queda el CO2 acumulado. Pero cuando yo incremento el espacio muerto, el CO2 no va a salir. O sea, va a salir del capilar al alveolo, pero va a quedarse en el alveolo porque no va a salir expulsado. ¿Por qué? Porque estoy bien insuflado. En vez de botar medio litro, estoy botando 100 centímetros cúbicos. ¿Y dónde están los otros 400? Están metidos en el pulmón, atrapamiento de espacio muerto. ¿Qué va a ocurrir? En la medida que eso va a ir ocurriendo, el CO2 va a ir aumentando en el espacio muerto. El CO2 va a ir aumentando en el alveolo. Entonces, recuerden ahora, vamos a nuestra fisiología. En el alveolo yo tenía una presión de CO2 de ¿cuánto? De 40 en el alveolo.
Y en la sangre venosa, arteria pulmonar, sangre venosa, venía el CO2 en 45, 46. Por eso que el CO2 salía del capilar al alveolo. Correcto. Pero resulta que el alveolo se empieza a acumular. Ahora ya no hay 40, sino hay 41, hay 42, hay 43. ¿Qué significa? Que cada vez el alveolo que venga, el CO2 que venga en 46, y si yo tengo en el alveolo 43, voy a botar solamente 3 milímetros de mercurio. Ya no voy a botar todo el CO2. Y entonces la sangre va a salir con 43 milímetros de mercurio. La sangre por la arteria, por las venas pulmonares va a salir un CO2 de 43 milímetros de mercurio. Y yo sigo aumentando a 44 el CO2 en el alveolo, a 45 el CO2 en el alveolo, a 48 el CO2. ¿Qué va a pasar ahora? Si yo tengo 48 de CO2 en el alveolo y vengo por la sangre venosa con 46, ¿qué va a pasar con el CO2? Se va a meter del alveolo al capilar. Y ahí sí va a ser la canción, porque el CO2 es mucho más difundible que el oxígeno. Ahora sí va a competir CO2 y oxígeno, porque los dos estaban pasando del alveolo al capilar. Pero entre ese pasaje del CO2 y del oxígeno, del alveolo al capilar, ¿quién gana? El CO2. ¿Por qué? 20 veces más difundible, más rápido. Y el CO2 se mete rápidamente en la hemoglobina y empiezo yo a generar hipercambios. Mi CO2 se empieza a elevar en sangre ya. Ya tengo un problema. ¿Quién me lo ocasionó? Ese atrapamiento de aire. Al inicio yo veía la tendencia, pero si no lo solucionaba, va a empezar a incrementarse. Eso lo vamos a trabajar, por ejemplo, el próximo ciclo cuando veamos integración. Ahí vamos a hablar, y cuando hablemos de espacio muerto, ahí les voy a repetir espacio muerto, y les voy a preguntar de la saturación, y les voy a preguntar, ¿no? Y van a pasar, y con todos ustedes voy a hablar, porque van a rotar conmigo. Y les voy a preguntar, y cuando les pregunto, no me contestan. Entonces digo, un ratito, que estás acá en integración, si ya pasaste fisiología y no me contestas. Entonces, tienen que llevarse el concepto, porque se va a utilizar. Ya ustedes están terminando el ciclo. O sea, tienen conceptos de neurología, de nefrología, de cardiovascular y todo, que se va a utilizar más adelante. Entonces, ya tienen la base. Ahora viene el ejercicio de empezar a integrar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, ese es el atrapamiento de aire. Entonces, el enfisema atrapa. Entonces, cuando yo empiezo a aumentar volumen residual, estoy aumentando espacio muerto. ¿Se acuerdan de la pletismografía? Yo les pongo una pletismografía de repente en donde se ve tremendo volumen residual y se lo llevo a la relación del CO2. Entonces, rápidamente tienen que decir, ahí este está reteniendo CO2, está en hipercambio. Porque es espacio muerto incrementado. Es el tema. ¿Ok? Creo que no les he puesto de espacio muerto, les he puesto de, si no me equivoco, hay una pregunta de fibrosis pulmonar más bien, que es todo lo contrario, pero es el mismo análisis, ¿de acuerdo? En el patrón. De enfisema, creo que por ahí, bueno, mandó la idea de hubiese puesto, ¿no? Ya, pero básicamente es el espacio muerto, ¿no? Y eso se relaciona con el BQ también. ¿Ok? Muy bien. Creo que Rosa quería preguntar, no sé. Vamos, chicos, anímense a preguntar. Sí, 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 sí he hecho. Les he puesto, por ejemplo, o sea, características de lo que sucede cuando ustedes van a la altura. Yo les pongo así, ¿Qué ¿no? pasa en altura? Claro, o sea, no le pongo, o sea, le pongo ahí varias opciones, ¿no? Por ejemplo, le digo, usted está yendo a Cerro Pasco, donde existe una temperatura de 20 grados centígrados ambiental, donde está a una presión barométrica de 535, porque obviamente ustedes no tienen por qué saber la presión barométrica de Cerro Pasco, pero yo se les tengo que dar el dato, entonces le doy la pregunta. Y díganme ustedes lo que viene, que es verdadero, ¿se acabó? O que es falso. Y le pongo, ¿no? La presión es tanto, la fracción expirada es tanto, etcétera, etcétera. Y entonces hacen el análisis correspondiente. Muchas preguntas que yo les pongo excepto, muchas, ¿eh? Casi más de la mitad. O sea, les pongo un ejemplo y díganme, de todas las siguientes, ¿cuál no es correcta? O les pongo, depende, ¿cuál es correcta? Una sola pregunta creo que les he hecho de correlación. Correlacione una columna con la otra columna. ¿De acuerdo? Pero y por ahí creo que hay unas cuantas preguntas que son netamente de conocimiento, ¿no? O sea,
cuáles son los valores de la presión de oxígeno, o sea, de bicarbonato en los gases arteriales, pero no será aislada, se la pongo en una secuencia. ¿Ok? Pero la mayoría son de preguntas. Les he puesto 5 preguntas de práctica, donde les pongo espirometrías, pletismografías, pruebas de difusión, gases arteriales, básicamente, porque eso ha sido la práctica. ¿Ok? Y el seminario básicamente es de mecanismo de defensa, ¿no? Preguntas sencillas porque eso sí todos han revisado. ¿Ok? Ese es. ¿Qué otra más quieren saber? Sí, 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 sí. Sí, así es. Así es. O le pongo qué función se alteró. Perdón. Y le pongo- yo le puedo poner, ¿no? Por ejemplo, yo le poner el caso clínico, pero no es un caso pues, complicado, ¿no? Es un caso para que ustedes puedan interpretar. ¿De acuerdo? No les voy a poner una enfermedad porque ustedes no saben la enfermedad. O sea, les pongo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, no les voy a poner obviamente la pregunta de Michael Jackson porque ya la puse, pero por ahí les he puesto una pregunta parecida, ¿no? Por ejemplo, el Michael Jackson, la pregunta decía eso, ¿no? Michael Jackson estaba con migraña y le solicita a su médico que le aplique un medicamento. Y le propone tal medicamento, cuyo efecto el medicamento es depresor del centro respiratorio. O sea, porque obviamente usted no sabe cuál es el efecto del medicamento, eso lo tengo que yo decir en la pregunta. Al deprimirse el centro respiratorio, al ser un depresor del centro respiratorio, diga usted cuál fue la función que se alteró, por ejemplo, ¿no? Función ventilatoria, función de perfusión, función de difusión, la relación BQ o el transporte de los gases. Y la respuesta es sencilla, ¿no? Porque es función ventilatoria, porque es un depresor del centro respiratorio. Dejé de respirar. Entonces hay un video, doctor, pero si dejó de respirar, bajó la ventilación y la ventilación también afectó entonces el BQ. Está bien, pero el BQ estaba normal. Lo que se afecta como consecuencia de la falla ventilatoria. ¿Me entiende? Porque también, doctor, pero el paciente también, pues, como tenía, hizo una hipoxemia severa, también empezó a hacer un paro respiratorio y me afectó la perfusión. Está bien, pero eso es después. ¿Me entiende? Porque al final de cuentas, yo no voy a solucionar el problema de perfusión, y yo le puedo estar mejorando la perfusión, pero mientras que no solucione el problema de la falla ventilatoria, nunca voy a poder solucionar otro problema. Entonces, la falla ventilatoria es el principal. ¿Qué tenía que hacer? Intubarlo y ponerlo en ventilación mecánica. Pero lo que pasó es que Michael Jackson llegó tarde, pues llegó muerto ya. Lo estuvieron reanimando, pero llegó muerto a la emergencia. Entonces, ya definitivamente lo declararon su fallecimiento. Pero vayamos de que esa fue la figura, o sea, la causa principal era la falla ventilatoria. ¿Ok? Entonces, y así, le describo una patología, por ejemplo, vamos a poner que el ejemplo del asma, que no le he hecho ninguna pregunta del asma, ya. Le pongo, el asma es una enfermedad que produce una obstrucción del bronquio. Perfecto, ya le dije que produce una obstrucción del bronquio. Si produce una obstrucción del bronquio, ¿qué se altera? La función ventilatoria, la función de difusión, la función de perfusión, el BQ o el transporte de gas. Primariamente, y le pongo ya la palabra primariamente, ya, para que más aún, le estoy diciendo, ya, ojo, te estoy preguntando lo que es más importante, lo que desencadenó lo primero. Cuando uno pone generalmente, parcialmente, primariamente, y usa esos vocablos, el que pregunta le está diciendo, por si acaso, hay varias respuestas correctas, pero te estoy preguntando la principal, la generalmente, la prioritaria, ¿me entienden? ¿De acuerdo? Así les preguntan también en el examen del ENAM, ¿ah? O sea, en el examen cuando ustedes postulan para cuando ya quieren hacer el residentado o cuando quieren hacer el examen del ENAM, que es para al final de la carrera, ¿no? Que hace ASPEFAN. O sea, cuando les ponen un vocablo principalmente, generalmente, tengan mucho cuidado. No esperen encontrar una sola respuesta afirmativa. Pueden haber todas ser correctas, todas pueden ser verdades mejor, pero ustedes van a tener que elegir una prioritariamente. ¿Me entienden?
Ese es un criterio. Entonces ya no solamente exploro una competencia, sino también exploro un criterio. Por ejemplo, ¿no? En clínica se hace mucho esto, ¿no? Usted está en emergencia, llegan 5 pacientes, los 5 pacientes llegan a la vez, usted tiene 4 camas y llegan 5 pacientes para ser hospitalizados. ¿A cuál de ellos no hospitaliza? Y le ponen los 5 pacientes. Los 5 tienen indicación de hospitalización, ¿eh? Ahí no hay duda. Pero ustedes tienen que decidir a quién no hospitalizan. Y tienen que usar un criterio. Eso es vida real. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué criterio vamos a utilizar? ¿Utilizar el criterio porque no tiene plata? Ni hablar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Utilizar el criterio porque es de otra religión? Ni hablar, ¿sí o no? Pero de repente sí pueden utilizar criterio de mayor o menor mortalidad, mayor o mejor pronóstico, mayor recuperabilidad, probabilidad de manejo domiciliario, por más que es indicación hospitalaria. Tengo mayores opciones o tengo, a no hospitalizarlo, tengo opciones todavía a manejarlo domiciliariamente. ¿Me entiendes? Entonces utilizo un criterio. ¿De acuerdo a qué? A la patología. O de repente es un paciente que viene en fase terminal, que ya no puedo hacer mayor cosa desde el punto de vista médico. Y entonces le voy a quitar la opción de hospitalización en una cama a otra persona que sí tiene opción de recuperación. ¿Me entiendes? Frío, ¿no? Pero es una decisión. ¿Por qué? Porque hospitalizándolo o no hospitalizando, su probabilidad de muerte es altísima, 99.9%. El paciente de 105 años de edad, ni hablar, pues sí o no. Mientras que tienen uno de 20 años. ¿A quién le dan la cama? Me captan la idea, ¿no? Ese es un criterio. Entonces, doctor, pero es un criterio, ¿de acuerdo? Y que puede ser, y se da en la vida real, ¿ok? Sí, de eso. Sí, doctor, tenía dos dudas sobre las funciones respiratorias que había mencionado. Por ejemplo, en el asma, ¿no? ¿Cuál sería la función respiratoria que nos estaría afectando, ¿no? El BQ. Pero ya que hay varias funciones, por ejemplo, la ventilatoria, la de perfusión, la de difusión, tenía la consulta de si es que se podría explicar, no sé, de Ya, manera más práctica o de manera más clínica cada función, ¿no? ¿En qué ya, casos, por ejemplo, se estaría obstruyendo la función ya, ventilatoria? ¿En qué casos se estaría obstruyendo la perfusión? Ya, 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 ya. te capto la idea. Miren, función ventilatoria, si ustedes revisan la función ventilatoria, ¿qué incluía? Sistema nervioso central, porque está mi centro apnéutico, neumotáxico, grupo dorsal, grupo ventral, tal. Eso es conocimiento pleno. Mi vía neurológica, que está el de los quimiorreceptores, detectan los quimiorreceptores tanto en la aorta, el canal de la aorta como en la carótida interna, y los quimiorreceptores centrales que están en la leptomeninge, ¡pum!, le informan al centro respiratorio. Para el canal 9, para el canal 10, etcétera, le informan al centro respiratorio. El cerebro tiene 4 núcleos, amnéstico, neumotáxico, grupo dorsal, ventral, y pum, sueltan la información por el nervio frénico, ¿sí o no? O por los intercostales, hacia los músculos de la respiración. Y empiezo yo a respirar y genero una mecánica pulmonar. O sea, todo este sistema nervioso central, este sistema nervioso periférico, esa placa mioneural, ese músculo, esa caja torácica, ese espacio pleural está fuera del pulmón. Todo eso es función ventilatoria, pero está fuera del pulmón. Y hay otra parte de la función ventilatoria, porque la función ventilatoria que decía, ¿cuál es el objetivo de la función ventilatoria? Que el oxígeno llegue al alveolo y que el CO2 del alveolo salga al medio ambiente, ¿sí o no? O sea, esa es la función ventilatoria. Entonces, un componente de la función ventilatoria es la bomba respiratoria. Y referimos a bomba respiratoria, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, placa mioneural, músculo, caja torácica, espacio pleural. Correcto. Todo eso es una bomba que tiene un comando neurológico. Muy bien. Pero la vía respiratoria que está en la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta el bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio y alveolo, es vía aérea, ¿sí o no? También es parte de la función ventilatoria, pero es una función ventilatoria intrapulmonar. Entonces, cuando esta función ventilatoria intrapulmonar se ve afectada, está afectando la reacción BQ. Ah, doctor. Entonces, cuando hablemos de la función ventilatoria intrapulmonar, no lo voy a entender como función ventilatoria, sino lo voy a entender como BQ. Correcto. Porque es una reacción BQ que es dentro del parénquima pulmonar. Porque ahí está ¿quién? El broncoespasmo, la bronquitis,
las alteraciones de los bronquios, cualesquiera que sea la bronquiectasia, bronquitis aguda, bronquitis crónica, dependiendo de su magnitud. Y también ahí está el broncoespasmo del asma, pues, ¿no? Está el alveolo, la neumonía. O sea, todo ese componente afecta el BQ, porque están afectando la función ventilatoria de esa relación BQ. Pero cuando yo hablo de la función ventilatoria del sistema nervioso, allá el paciente está hipoventilando. El paciente está haciendo una falla ventilatoria central, digamos. ¿Ok? Logro diferenciar. Y eso con mucha sutileza. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que yo tenga alteraciones funcionales del pulmón, como es el enfisema, pero sin embargo yo digo mi paciente está en falla ventilatoria pura. ¿Por qué? Porque retiene CO2. Entonces, doctor, entonces ahí usted ya me está confundiendo. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque hay fallas ventilatorias por alteraciones propias del pulmón también. Ah, entonces no siempre la falla ventilatoria es extrapulmonar. Así es. No siempre. Pero frecuentemente, ¿qué es? Extrapulmonar. Habitualmente, ¿qué es? Extrapulmonar. Por eso vienen esos vocablos. Mucho cuidado. Frecuentemente, principalmente. Y si yo le puedo poner, ¿no? Por ejemplo, una alteración de incremento del espacio muerto en donde que el paciente me incrementa el CO2 y empieza a ser hipercápnicos. ¿Es considerada como falla ventilatoria? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Por el incremento del CO2. ¿Me entiende? Un paciente que tiene una depresión del centro respiratorio barbitúrico, diazepam, y genera una hipoventilación, ¿es una falla ventilatoria? Verdadero también. ¿Me entiende? Un paciente que hace una alteración del espacio muerto, que hace una falla ventilatoria, ¿puede generar una alteración del Q? Claro que sí, porque le estoy alterando la función ventilatoria del pulmón. Entonces me puede dar dos componentes. Me puede hacer una retención de CO2 con una falla ventilatoria y encima me está alterando un BQ, los dos componentes. En medicina, nada se excluye. Yo puedo tener dos eventos fisiopatológicos, tres eventos en el mismo paciente. Uno con más peso específico que el otro. Esa ya es mi habilidad de como médico definir. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro esos eventos fisiopatológicos, tengo que saber diferenciar cuál es el prioritario, cuál es el que está afectando más al paciente para corregirlo con mayor intensidad, porque significativamente me está afectando más. De este problema, el 90% se está causando por la bula enfisematosa y el 20% lo está causando, por ejemplo, el espasmo bronquial. Si yo me dedico al espasmo bronquial, lo voy a mejorar el 20%, pero si yo voy a la bula enfisematosa, voy a mejorar el 80%. Esa es mi decisión, de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a cómo yo interpreto a mi paciente cuando me viene a mí. El paciente, el lenguaje médico, ¿no? El paciente, yo en el curso de integración yo les digo, ¿no? El paciente le está diciendo cuando llega la emergencia, doctor, por favor, tenga cuidado porque de repente me voy a morir. No se lo está diciendo así. Lo que pasa es que yo estoy interpretando que su frecuencia respiratoria, su esfuerzo respiratorio, su sensorio me está diciendo, oye, tengo que tener cuidado con este paciente porque si no lo resuelvo ahorita se me puede morir. El paciente con sus señales le está diciendo, doctor, me puedo morir, ayúdeme. Y ustedes no lo entendieron. ¿Me entiende? Eso ocurre. Pero por eso que hay que saber interpretar el lenguaje médico. Y el lenguaje médico es esa frecuencia cardíaca, esa frecuencia respiratoria, ese sensorio. Si yo llego, por ejemplo, imagínense, yo llego con una frecuencia respiratoria de 40, con un gran tiraje, un gran esfuerzo, pero vengo bien alerta, quejumbroso, activo, despierto, a que yo llega con 40 frecuencias recontra superficial. Estoy respirando así, míreme en la cámara. Como 60, pero chiquitita, ¿sí o no? Dos alveolos nomás. A que sea... ¿Me entiende? Entonces, este paciente que llega así, y llega todavía medio así, somnoliento, respirando poquito, significa que tremendo espacio muerto. Este está haciendo una narcosis por CO2. Si yo no lo veo, no lo interpreto, me va a hacer paro en un par de minutos. ¿Me entiende? Son diferentes.
pero magnitudes diferentes, pero el paciente tiene problemas similares, solamente que uno viene en un momento y el otro viene en otro momento. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el lenguaje. Y en respiratorio funciona el sensorio, funciona la función cardiovascular, o sea, la taquicardia. Imagínense que yo venga un paciente que viene que está en la emergencia por asma de hace 2 días y las soluciones van diciendo que cada vez está empeorando y lo encuentran con una frecuencia respiratoria de 10 veces por minuto, medio dormido, ya está boqueando, ¿no? Pasa 10 segundos, respiración bloqueante. Estoy respirando 10 veces por minuto, 8 veces por minuto. O sea, ¿qué significa? Que no estoy botando todo el CO2 que pueda botar y no estoy metiendo todo el oxígeno que debo meter, porque lo normal es que lo haga con 15 frecuencias respiratorias. Y si tengo 8, de hecho que estoy empezando a hipoventilar. Esa es mi hipótesis. Y entonces empiezo a ver signos de hipoventilación. El sensorio, y eso es clínica. Y ratifico, le saco gas arterial y pum, me dicen, eso ya es ustedes. O sea, yo le reporto los gases arteriales y le están diciendo los gases arteriales en qué condición estoy. Paciente con sensorio deteriorado, frecuencia respiratoria de 8, CO2 de 60. Se acabó. Ese paciente va a morir ahorita, así que no le soluciono el problema. Porque ese CO2 de 60, que no es normal, por eso tengo que saber cuál es el CO2 normal, 40, está con 60, está deprimido, está haciendo una narcosis por CO2, está deprimiendo el centro respiratorio y va a un momento que va a ser paro respiratorio. Y en ese momento que hace paro ya no respira y el CO2 se va a disparar a 80, 90, 100 y el oxígeno se va a ir a 0. Y la saturación se va a caer. Y lo va a tener que intubar y poner ventilación mecánica de emergencia en ese momento. Entonces, ¿para qué voy a esperar ese momento si yo puedo tomar decisiones antes? ¿Me entienden? Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Está claro? O les complico la vida, creo, ¿no? ¿De dónde se trata? Pues? Claro. Es que el tema, ¿sabe qué pasa? De que tienen que enfrentarse así, ¿de acuerdo? Y ahorita tienen que empezar a pensar. ¿Por qué? Porque yo lo que les pongo es fisiología aplicada, ¿no? Porque la fisiología realmente es bonita. Y sé lo que les digo, si la aprenden bien y la saben bien, se van a pasear en la clínica y van a ser buenos médicos. Sé lo que les digo, sé lo que les digo. ¿Ya? Es como cuando yo antes trabajaba en el 2 de mayo, después trabajé en el Neoplásicas, y en Neoplásicas yo no pedía pregrado, sino pedía solamente alumnos de residentado, ¿no? Y de cuarto año, porque no pedía ni siquiera de primer y segundo, pues no estaba para enseñar, sino ya para aplicar. Y ahí uno les pregunta, ¿no? De frente a la mano, ¿no? Y entonces, ahí es cuando se ve que aplican conceptos. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Ok? Bueno, esa es la figura. Entonces, es un análisis, en realidad es un análisis. Es un análisis. La altura, hay una pregunta de altura. Creo que les pongo así. Usted salió de vacaciones y se ha ido a Huancayo. Y en Huancayo le empieza a faltar el aire y diga por qué le falta el aire, ¿no? Y le pongo ahí opciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo está la gradiente? Por ejemplo, yo les puedo hacer una pregunta ahorita, ¿no? Ustedes van a la altura y hacen hipoxemia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. ¿Cómo es su gradiente alveolo arterial? 3 opciones, ¿ah? ¿Está incrementada? ¿Está normal? ¿O está disminuida? ¿Cuál me contestaría? Ustedes van a la altura, a Huancayo, y sienten, y más aún, usted tiene un análisis de gas arterial que fisiológicamente está en una hipoxemia. Diga usted cómo es su gradiente alveolo arterial. ¿Está aumentada? ¿Está disminuida? ¿O está normal? A ver, levanten la mano lo que dicen que está aumentada. Levanten la mano. Nadie levanta, miren. Está normal. Nadie levanta la mano. Uno, mira, uno. Solamente Rosa. José, está normal. Está disminuido. Sara, ¿ves? Lesa, ¿ya? Ya jalaron, pues. No, pues no puede estar disminuida, pues. Está normal. Y es una pregunta bien sencilla.
¿Por qué está normal, doctor? Porque su pulmón está sano. Lo que pasa es que está llegando menos moléculas de oxígeno a ese alveolo. ¿Por qué? Porque la presión barométrica bajó. Entonces, en vez que lleguen 100 milímetros de mercurio, recuerden cuando es lo normal en nivel bar, 100 milímetros, y de esos 100 pasaban 100, gradiente 0, o eso pasaban 80, gradiente 20. Por eso que la presión normal era de 80 a 100. Entonces, ¿qué pasa? Ahora están llegando 60, pero de esos 60 pasan los 60. ¿Cuánto es su gradiente? 0. 60 menos 60, 0. Pero esos 60 es hipoxémico, porque el pulmón está sano. ¿Se dan cuenta? Es una respuesta sencilla. ¿Me captaron la idea? Los que levantaron dijeron que estaba disminuida. Sí, les. Sí, doctor, pero ¿cómo es que vamos a saber qué tan grande sería la diferencia, el gradiente? La gradiente normal O es sea, en 0 a este 20. caso, claro, en el ejemplo que puso, la gradiente llegaba a ser cero, entonces estaría entre los valores normales. Pero, ¿qué certeza vamos a tener de que tal vez esta gradiente va a mantenerse dentro de los valores normales y no va a pasar a ser más bien menor? A ver, yo te voy a decir una pregunta bien sencilla. La gradiente se va a alterar cuando haya una enfermedad pulmonar. Porque, ¿qué significa una gradiente con una? Yo tengo una neumonía. Entonces, al alveolo, porque como hay secreciones, ya no llegan los 100, llegan de repente 60. ¿Por qué? Porque hay secreciones. Entonces le cuesta al molécula pasar esa membrana. Porque el alveolo está lleno de secreciones y no difunde, pues sencillamente no pasa. Entonces, y van a pasar de las 100 moléculas, vamos a poner que pasan solamente 60. Esas 60 lograron atravesar la membrana. Y cuando atraviesan la membrana llegan a ser 60 y de repente en esa gradiente, lo normal, al atravesar la membrana, pues se llama gradiente alveolo arterial, es 0 a 20. O sea, de esos 60 que llegaron, pueden atravesar los 60, gradiente 0, pero pueden atravesar también vamos a poner que atraviesa solamente 40. ¿Su gradiente cuánto es? De 100 que debió ser, atravesaron 40. Entonces la gradiente es 60. ¿Y cuánto es lo normal? 20. Ah, ya se incrementó la gradiente. ¿Me entiendes? Ahora, si yo no tuviera, ahora, eso es porque tengo secreciones, porque tengo un problema en el alveolo, porque tengo secreciones. Entonces, venían 100 moléculas y llegar a sangre solamente 40. La gradiente fue ahora de 60 y lo normal era de 20. Se incrementó la gradiente. Yo puedo tener una neumonía y de repente mi gradiente puesta en 0, correcto, al inicio de la neumonía. Entonces significa que tengo una neumonía bastante leve, que no estoy haciendo hipoxemia. O sea, ¿puede haber neumonías que no hacen hipoxemia? Claro que sí. ¿De acuerdo? O sea, no todas las neumonías van a hacer hipoxemia. Pero esas neumonías, miren, chicos, el 80% de las neumonías se manejan en su casa. No necesitan hospitalizarse. Solamente el 20% se hospitalizan. ¿Cuándo? Cuando necesitan oxígeno, cuando hacen esas grandes alteraciones. Y si yo a ese paciente que se debe hospitalizar no lo hospitalizo, ¿qué estoy haciendo? Incrementando su posibilidad de muerte. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, tengo que saber tomar mi decisión de a quién hospitalizo y a quién no hospitalizo, porque tampoco no se trata de que hospitalice a toda una gripe, ¿sí o no? Porque estoy yo generando, le estoy quitando una cama a una persona que probablemente sí necesita hospitalizarse. Ah, ya. Entonces yo tengo que ser muy consciente a quién y a quién no hospitalizo. Tampoco irme al otro extremo, uy, solamente hospitalizo cuando se va a morir. Tampoco es así. Tengo que saber hospitalizar. Entonces, ese tema es una decisión. Entonces, por eso digo, no siempre van a encontrar gradientes incrementadas, no siempre. Pero sí hay que saberlas identificar porque esos son los pacientes que se van a morir. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, la gradiente normal es de 0 a 20. Ahora, cuando yo me voy a la altura, ¿qué ocurre? Mi pulmón sigue siendo normal, ¿eh? Va a mantener su gradiente 0 a 20. Pero lo que va a pasar es que en altura mis moléculas van a ser menores. Entonces va a bajar, van a hallar menos moléculas, 60 milímetros de mercurio. Y las 60 van a pasar, 60 menos 60, 0, gradiente 0. La gradiente está normal, porque mi pulmón está normal. Cuando yo hago mal de altura, que es otra cosa, recién ahí incremento mi gradiente. ¿Me entienden? O sea, una cosa es hacer mal de altura, que ya es una enfermedad, y otra cosa es estar en altura. ¿Está claro o no? ¿Ok?
¿ya? Cuando uno le pone, la pregunta es, no le pone cuando está en mal de altura, simplemente dice, usted sube a la altura y usted siente falta de aire. ¿Qué puede estar ocurriendo? Tal cosa. Ah, ya, la gallina está normal. Que si yo le digo, aparte, usted está con dificultad para respirar, ah, ya, entonces yo puedo estar teniendo ya una enfermedad. Pero ese tema, ustedes todavía no lo manejan, por consiguiente, no los llevo a ello. Yo me conformo con que me hablen el evento fisiológico, básicamente. ¿Ok? Es otra cosa. Ahora, yo puedo tener falta de aire con pulmón sano, porque estoy en la altura, nada más, simplemente. No significa que voy a tener gradiente. Tendría que tener otros datos más. Ya tendría que tener una radiografía de congestión pulmonar, tendría que tener signos de congestión pulmonar, que usted ya no lo maneja. Por consiguiente, eso no se le va a exigir que identifique el signo de congestión pulmonar para que usted me diga, oye, también hay mal de altura y por consiguiente hay gradiente incrementada. No. Ahorita su competencia es identificar lo fisiológico, básicamente en altura. ¿Ok? A eso voy. ¿Está claro, Lisa? Sí, doctora. Entonces tendríamos que leer que la persona está realmente desarrollando una enfermedad para poder asumir que se está afectando la gravedad. Así es. O sea, el escenario es importante. ¿De acuerdo? El escenario. Y segundo, yo entiendo que ustedes no saben de enfermedades, por consiguiente no les exige eso. Entonces, también piensen así. O sea, no me van a exigir un concepto de enfermedad, me van a exigir un concepto fisiológico, de alteración funcional. Entonces me voy por ahí, básicamente. Más adelante, ya cuando hagan clínica, a eso se le agrega otro problema ya. Básicamente, ¿ok? A ver, en función, en respiratorio y en clínica, van a tener que manejar presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2, pH, oxigenoterapia, equilibrio ácido-base, eso es todos los días. Por consiguiente, ya tienen los conceptos, ustedes ya han hecho ya ácido-base, o sea, tranquilamente pueden manejarlo, sin conocer la enfermedad, simplemente haciendo el ejercicio, ¿ok? Van a manejar frecuencia respiratoria, van a manejar frecuencia cardíaca, presión arterial, por eso se llaman constantes vitales. ¿Cuáles son las constantes vitales? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, oximetría de pulso. Constantes vitales. Lo se llaman constantes. Y eso ya lo estudiaron, porque esa frecuencia cardíaca tiene una razón funcional. Esa frecuencia respiratoria tiene una razón funcional. Pues obviamente que ustedes deben saber cuál es la frecuencia respiratoria normal. A esta altura es imposible que no lo sepan, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso ya viene el término taquicardia, bradicardia o taquimia, bradimia. ¿De acuerdo? Que son términos semiológicos que no necesariamente como ustedes no lo saben ahora, yo simplemente le pongo incremento de la frecuencia cardíaca. Si estarían en clínica, le pongo taquicardia. Si estarían en clínica, le pongo bradimia. Pero como no están en clínica, le pongo frecuencia respiratoria de 8. ¿Me entienden? O sea, pero ustedes ya saben que está bajo, porque sí tienen que saber el valor normal, porque sí han hecho fisiología. ¿Ok? Entonces, así es como uno lo va llevando a la clínica. Y después ya le ponen un nombre a eso. ¿Ok? Ustedes saben el término anemia, correcto, pero han hecho incluso anemia microcítica, macrocítica, etcétera. Pero su competencia fundamentalmente era la hemoglobina y el metabolismo de la hemoglobina. Lo que pasa es que lo llevaron a la anemia, básicamente para hacer un entendimiento. ¿La anemia me puede producir taquicardia? Claro que sí. ¿La anemia me puede producir taquimia? Claro que sí. Y ahí venía la pregunta, hipoxias, hipoxemias. ¿De acuerdo? Hipoxia es cuando le falta oxígeno a la sangre. Perdón, oxígeno a la célula. Hipoxia. Hipoxemia cuando las moléculas de oxígeno en sangre están bajo. Recuerden que esta molécula de oxígeno llega al alveolo. De ahí atraviesa la membrana y llega a la sangre. Y tiene un valor, que es la presión arterial de oxígeno, cuyo valor normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Con esa presión normal de 80 a 100, yo saturo a la hemoglobina entre 95 y 100%. Porque esa saturación es directa, está en relación a la presión de oxígeno. ¿De acuerdo? Si cae la presión de oxígeno, cae la saturación. Si subo la presión de oxígeno, sube la saturación, cuando está en relación directa. ¿Ok? Entonces, hablamos de hipoxemia cuando esta presión de oxígeno está baja. Pero vayamos que la presión de oxígeno está normal.
Pero ese oxígeno llegó a sangre. Ahora ese oxígeno tiene que ser transportado ¿por quién? Por la hemoglobina. Y pongamos que no tengo 15 gramos de hemoglobina, sino tengo 8 gramos de hemoglobina. Por consiguiente, con 8 gramos de hemoglobina, y hemos estudiado que el mejor transporte del oxígeno, ¿quién es? La hemoglobina. Entonces, como tengo 8 gramos de hemoglobina, voy a llevar menos oxígeno a la célula, porque tengo 8 gramos nada más. Y al llevar menos oxígeno, le voy a aportar a la célula menos oxígeno y la célula va a estar hipóxica. Pero no está hipoxémica. Está hipóxica porque tengo una anemia, pero no porque tengo una hipoxemia. ¿Me entiendes? Para terminar la idea, después guarda tu pregunta ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 15 gramos de hemoglobina? Tengo 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Saturo mi hemoglobina al 100%. Pero ahora yo necesito no solo la hemoglobina, sino necesito un flujo de sangre, ¿sí o no? Para que llegue la sangre y lleve la hemoglobina a la célula. ¿Y qué pasa si mi presión está baja? 60/40. Estoy hipoperfundiendo. Entonces, la célula va a estar hipóxica por un tema circulatorio, por un tema de flujo sanguíneo. Ese es un shock cardiogénico. Entonces, tengo una célula hipóxica por un problema circulatorio. Tengo una célula hipóxica por un problema anémico. Tengo una célula hipóxica por un problema hipoxémico. Ah, doctor, entonces las hipoxias pueden ser hipoxémicas y no hipoxémicas. Así es. Todas las hipoxias hipoxémicas desaturan a la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina depende de su saturación de la presión de oxígeno. Pero hay situaciones en que yo desaturo sin hipoxemia. ¿Cómo es eso, doctor? Miren lo que he dicho, desaturo sin hipoxemia. O sea que me ponen el oxígeno del pulso y está en 80%. Ya sabemos cuánto es lo normal, 95 a 100. Uy, pero yo no estoy hipoxémico. ¿Cuáles son esas situaciones? Son 3. No, son 2 fundamentalmente. Una es la alteración de la hemoglobina. Ustedes ya han trabajado hemoglobina. La hemoglobina se liga con oxígeno. Imagínense que yo tengo en mi sangre 100 milímetros de mercurio de moléculas de oxígeno. Pero también en mi sangre metido un metal. Un metal, la methemoglobalinemia, un metal. Y ese metal compite con el oxígeno en la sangre por la hemoglobina. Y resulta que esa hemoglobina se satura con oxígeno 50% y se satura con un metal 50%. O sea, sus enlaces de la hemoglobina, 50% con el metal y 50% con el oxígeno, porque ese metal me complicó la vida. Yo no estoy hipoxémico, ¿sí o no? Porque tengo una presión normal, pero sin embargo tengo una enfermedad que es un metal, que es un problema, que ese metal le ganó al oxígeno, como lo que hace con el monóxido de carbono. Recuerden que hemos hablado del monóxido de carbono y decíamos el monóxido de carbono es 200 veces más difundible que el oxígeno. ¿Qué significa? Que es mucho más rápido y avidez por la hemoglobina. Si yo me intoxico por monóxido de carbono en una combustión del auto, hay una película bien interesante que dos personas seniles, uno con Alzheimer y la otra que no aguantaba más, se van en un camper, ¿no? Y prenden el motor, sacan el protector del motor y todo el humo del monóxido de carbono duermen con el humo. Al día siguiente, los dos murieron. Intoxicación por monóxido de carbono. Ustedes ven en la noticia que se meten en un socavón y se quedan muertos adentro y que entra el bombero con su balón de oxígeno, porque si hace lo mismo se muere adentro, porque adentro hay monóxido de carbono en un socavón, en un pozo séptico, qué sé yo. Entonces, el monóxido de carbono yo respiro en una cochera. El famoso accidente sale la mamá o la persona pone al niño en el auto, prende el auto, suena el teléfono y se va a hablar por teléfono. Y se queda media hora hablando. Y en la cochera, el auto prendido y el monóxido de carbono. Y el bebé está en la cochera. Intoxicación de monóxido de carbono, rosadito, ¿eh? Porque no hay hipoxemia. Porque el PO2 está normal. Lo que pasa es que el monóxido entró a la sangre y le empezó a ganar, en lugar de meterse el oxígeno de la hemoglobina, se metió el monóxido. En lugar de saturar mi hemoglobina al 100% con moléculas de oxígeno, la saturé con 50.
y 50% de... ¿Qué lleve, ¿Qué lleve? Menos cantidad de oxígeno a la célula y las células empiezan a morir. Porque le estoy llevando menos oxígeno. ¿Está claro? Entonces ahí yo tengo una hipoxia no hipoxémica. Yo me pongo un torniquete en mi brazo. Me pongo un torniquete en mi brazo. Mi mano izquierda se pone cianótica, se pone azul. Mis células de mano izquierda, ¿cómo están? Están hipóxicas. ¿Yo estoy hipoxémico? No, porque mi organismo es PO2 normal. Pero sin embargo no llega sangre a mi mano. Y mi mano se ha puesto cianótica. Y mis células de mi mano están hipóxicas. Y se están muriendo. ¿Por qué? Porque tuve un problema del flujo sanguíneo. Ah, ahí están las trombosis arteriales, ¿no? Las enfermedades de la arteria que evitan que llegue sangre. En este caso ha sido localizado, pero también hay arteritis sistémicas. ¿Soy hipoxémico? No, pero sin embargo hay hipoxia celular. ¿Está claro? Si a mí me ponen el oxímetro de pulso en este dedo cianótico, me va a salir que la saturación está baja. ¿Y yo soy hipoxémico? ¿Y por qué está desaturando? Porque esta zona hay un problema de perfusión distal y hace que el oxímetro no mida la cantidad de glóbulos rojos con oxígeno. Porque lo que mide el aparatito son glóbulos rojos saturados con moléculas de oxígeno. ¿Está claro? ¿Está claro, Alexa? Ahora sí, me puedes hacer la pregunta. Está claro, chicos, ¿no? Muy bien. Sí, doctor, tenía sobre el caso que yo he comentado de la niña, tenía la consulta de, bueno, ya que no se va a estar afectando lo que es la presión arterial de oxígeno y tampoco por ende no se va a estar afectando lo que es la circulación, lo que se estaría afectando sería solamente el contenido arterial de oxígeno, ¿no? O sea, el Correcto, contenido correcto, de oxígeno que estaría llegando. correcto, correcto, porque contenido arterial es eso, ¿no? Si uno dice, ¿qué es contenido arterial? Es contenido en la hemoglobina más contenido disuelto de oxígeno. El principal en la hemoglobina, ¿de acuerdo? 19.7, ¿sí o no? Ese de la hemoglobina tenía 3 variables. Una de ellas, ¿cuál era? Mililitro de oxígeno que lleva cada gramo de hemoglobina, que era 1.34. La segunda variable que era hemoglobina, 15 gramos de hemoglobina. Y la tercera variable, ¿cuál era? La saturación. Esa saturación del 98% depende de quién? De la presión de oxígeno. Ah, si mi saturación es normal, 98%, y yo tengo una hemoglobina baja, entonces mi contenido arterial baja. Y el contenido arterial es lo que yo le oferto a la célula. Porque el aporte, ¿qué cosa es? Miren, acá viene otro término que también se los dije. El contenido arterial es la cantidad de oxígeno que yo llevo en la sangre arterial. Pero no es lo mismo que aporte de oxígeno, porque el aporte, ¿qué es? Es el gasto cardíaco por el contenido arterial, por la frecuencia respiratoria. O sea, el aporte tiene 3 variables: gasto cardíaco, contenido arterial y frecuencia respiratoria. Si yo de esas 3 variables bajo uno, bajé el aporte. Si yo bajo el contenido arterial, bajé el aporte. Entonces, la persona trata de suplir y mejorar el aporte. ¿Cómo? Incrementando la frecuencia respiratoria, incrementando la frecuencia cardíaca y trato de compensar. Mecanismos compensatorios a las hipoxias. Los mecanismos compensatorios de la hipoxia, ¿cuáles son? Taquicardia, taquimia, incremento del gasto cardíaco, desplazo la curva de disociación de hemoglobina hacia la derecha, que también hay una pregunta de eso, ¿no? Después tengo que hago redistribución sanguínea, que es un fenómeno bien interesante. O sea, mi organismo es tan hábil que sabe que tiene que preservar 2 órganos: sistema nervioso central y sistema cardiovascular. Y ahí hago vasodilatación. Pero en el resto de la economía, ¿qué hago? Vasoconstricción. Y hago vasoconstricción renal, vasoconstricción mesentérica, vasoconstricción pulmonar. Por eso que una de las consecuencias de las hipoxemias crónicas o de las hipoxias crónicas, cualquiera de los eventos puede producir lo mismo, ya producen hipertensión pulmonar, porque generan vasoconstricción pulmonar y genero otra enfermedad que es la hipertensión pulmonar, que me da la sobrecarga del corazón derecho. Ustedes han hecho ya fisiología cardiovascular y han visto que hay sobrecarga del corazón izquierdo, sobrecarga del corazón derecho. ¿Ok? Las enfermedades pulmonares crónicas que me llevan a las hipoxemias crónicas me pueden generar vasoconstricción pulmonar y me pueden generar hipertensión pulmonar y me pueden generar sobrecarga del corazón derecho, que se llama cor pulmonar crónico.
si esto es en una enfermedad crónica. Y el cuerpo pulmonar crónica es la insuficiencia cardíaca derecha, ingurgitación yugular, incremento de las cavidades ventricular derecho y auricular derecha, hepatoesplenomegalia por congestión hepática, edema de miembros inferiores por incremento de la presión hidrostática en el retorno venoso. ¿Se acabó? Y esa es fisiología cardiovascular, ¿no? ¿Ok? Entonces, y el médico es así. Ustedes van a ser médicos primero y después van a ser especialistas. ¿De acuerdo? Y como médicos van a manejar todos los componentes a nivel renal, o lo básico, básicamente, porque ya la especialista para el especialista. Bien, para no estar hablando todo yo nomás solo, ahí veo que Sara y Cristian. Sí, doctor, algo corto Sara, nomás. Cristian y también Quirós, ¿no? Ya, Sí, dale. doctor. Solamente lo que dijo de aporte de oxígeno. En la diapositiva no mencionaba que era gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10 o es por frecuencia respiratoria. Esa es la frecuencia respiratoria, el 10. El 10, ya, El porque 10, estamos hablando de frecuencia respiratoria en metabolismo basal. Recuerden que fisiología se trabaja en metabolismo basal, ¿eh? Pero eso no significa que siempre es metabolismo basal, por eso que lo llevan al escenario del ejercicio o de la altura. Cuando ya me voy al ejercicio, ya no estoy en metabolismo basal, pero fisiológicamente aumento mi contenido arterial y aumento mi aporte. ¿Por qué? Porque hago taquicardia y hago taquimia. Imagínense si ustedes hacen deporte y el gasto cardíaco normal, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? Fisiología cardiovascular, van a dar 5 litros. 5 litros. 5 litros por minuto. Recuerden que el gasto cardíaco es por minuto. ¿De dónde sale ese 5 litros por minuto? ¿De dónde sale? Frecuencia respiratoria por el volumen sistólico. Claro, frecuencia respiratoria, no, frecuencia cardíaca. De 70 por el volumen de inyección del ventrículo izquierdo, que es 70 centímetros cúbicos promedio. 7 por 7, 49, 4.900 mililitros por minuto y lo redondeamos a 5 litros. ¿De acuerdo? Ahora, pero eso es siempre y cuando tengo una frecuencia cardíaca de 70. Pongamos que tienen su volumen de inyección de 70, correcto. Cuando hacen deporte, esa frecuencia cardíaca se va a ¿cuánto? A 100. ¿Qué 100? 120, ¿sí o no? Multipliquen 120 por 70. En 100 por 70 ya son 7 litros. En 120 por 70 multipliquen. ¿Cuánto sale 120 por 70? ¿Quién lo multiplica al toque? ¿Cuánto sale? 8.400. 8.40. O sea, su gasto cardíaco de 5 lo llevaron a 8.40. O sea, elevaron el gasto cardíaco simplemente porque elevaron la frecuencia cardíaca. Fisiológico. No es enfermedad. ¿Me entiende? O sea, el gasto cardíaco yo lo voy a manejar dependiendo de mi demanda. Ya, entonces, igualito es el contenido, igualito es el aporte, porque el aporte incluye al gasto cardíaco y la otra variable, ¿cuál es? La frecuencia respiratoria. Es gasto cardíaco, frecuencia respiratoria y contenido arterial. Lo que pasa es que si le ponemos 10, pero eso puede ser 15, puede ser 20, puede ser 30. Imagínense usted, yo le pregunto, ¿cuál es el aporte de oxígeno si yo hago 120 de frecuencia cardíaca y 40 frecuencia respiratoria en el ejercicio? Multipliquen 120 por 40 por 20. ¿Cuánto va a salir? 120 por 40 por 20. Casi 120 por... ¿Cuánto sale? 120 es de frecuencia, vamos a poner, perdón, no de frío, el gasto cardíaco, vamos a multiplicar 8 litros. 8 por 20 de contenido arterial, teniendo todo normal, por 40 de frecuencia respiratoria. Multipliquen 8 por 20, 2 por 8, 16, 160, y 160 por 40. ¿Cuánto sale? Como 4.000 y tanto. Ya, entonces, siempre más o menos como 4.000, ¿no? Casi 5.000. Ese es el aporte, mililitros de oxígeno por minuto. ¿Cuánto es lo normal en metabolismo basal? 1.000. O sea, llevaron a 8.000, a 8 veces más, 7 veces más. ¿Por qué? Porque fue una respuesta a un requerimiento fisiológico. ¿Está claro? Ok. Bien. Sí, Cristian. Sí, doctor, tenía una consulta referente al retorno venoso, en este caso la Interesante, presión de interesante. O2.
por ejemplo, si aumenta o disminuye la presión de O2, ¿en qué situaciones se daría, no? Si aumenta ¿Ya? la presión venosa de O2. Recuerden que la célula, ustedes le aportan a la célula consume y lo que no consume, devuelve. ¿En dónde lo devuelve? En el retorno. Entonces tienen tres términos: aporte, consumo, retorno. Yo le aporto 100 milímetros de mercurio a la célula consume 60, ¿y cuánto retorna? 40. ¿Ok? Entonces, el consumo más el retorno es igual al aporte. ¿De acuerdo? El aporte es igual al consumo más el retorno. ¿El consumo qué cosa es? El aporte menos el retorno. ¿El retorno qué cosa es? El aporte menos el consumo. ¿Está claro? Matemática elemental, aritmética elemental, porque son excluyentes. Ahora, muy bien. Entonces, cuanto más consuma, menos retorna, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que si aumento mi consumo de oxígeno, mi retorno de oxígeno disminuye. Si disminuyo mi consumo de oxígeno, mi retorno de oxígeno aumenta. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces yo puedo, por ejemplo, vamos a poner que yo agarro, me pongo cualquier cantidad de oxígeno en vano, por gusto. Me pongo una cándula binasal, hacemos un experimento, ¿ya? Me pongo una cándula binasal durante 5 o 10 minutos y me saca mi análisis de gas arterial. Yo no tengo ninguna enfermedad, ¿de acuerdo? Y me saco una... ¿Qué creen que van a encontrar en mi sangre? ¿Qué creen que van a encontrar en mi sangre? Me pongo una gran cantidad de oxígeno y me saco en ese momento sangre arterial y sangre venosa. Y me van a procesar la sangre arterial y la sangre venosa, me van a buscar análisis de gases arteriales. ¿Cómo estará el oxígeno en mi sangre arterial? Se eleva. Me va a salir 120, 200 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque estoy metiendo cualquier cantidad de moléculas, dependiendo de la cantidad de oxigenoterapia. No es lo mismo poner una cándula binasal a 1 litro, 2 litros, 5 litros, etc. ¿De acuerdo? Cuanto más aporte de oxígeno me ponga en mi dispositivo de oxigenoterapia, que no lo vamos a tocar ahora porque yo les hice en la primera clase cómo varía la fracción inspirada con la oxigenoterapia. ¿De acuerdo? Les di un panorama. Pero eso se profundiza mucho más adelante con oxigenoterapia. Muy bien, en clínica. Pero lo cierto es que le estoy metiendo más moléculas de oxígeno al alveolo. Y como la gradiente es 0 a 20, si yo le pongo 200, van a pasar 180. ¿Me entienden? Porque estoy cargando de moléculas de oxígeno en el alveolo porque me estoy aportando oxígeno con mi máscara de oxígeno. ¿Ok? Entonces, me hace mi gas arterial y me sale 180, 200 milímetros de mercurio de oxígeno. Con esos 200 yo saturo mi hemoglobina igualito al 100%, nada más, se acabó. Y eso es lo que me interesa porque es lo que llega a la célula. ¿Ok? Pero, ¿qué va a pasar con la sangre venosa? Va a empezar a aumentar. Entonces, mi retorno de oxígeno en la sangre venosa aumenta, porque va a tener gran cantidad de oxígeno en sangre arterial. Va a llegar al capilar y va a ir aumentando. Por más que siga aumentando. Entonces, aumenté mi presión venosa a oxígeno. Hay una sola patología que aumenta la presión venosa de oxígeno. ¿Cuál es? Por ejemplo, miren, ¿no? Vamos a suponer que yo hago una encefalopatía hipóxica. Hice un paro cardiorrespiratorio y me reanimaron tardíamente. Recuerden que la reanimación, ustedes han aprendido por ahí en algún curso por ahí, se tiene que hacer entre los 4 a 5 minutos iniciales el paro, ¿sí o no? Y eso tiene su razón de ser. Porque si ustedes se reaniman a una persona en el minuto 7 o minuto 8 habiendo producido el paro y lo sacan del paro, ¿qué va a ocurrir? En esos 4 o 5 minutos que no tenían oxígeno, las neuronas se murieron, que son las primeras células más sensibles a la hipoxemia. Y lo reaniman y resulta que queda vegetal. Entonces la ley es mejor no lo reanimamos. ¿Ok? Muy bien. Y ahí ponemos ese límite en los 5 minutos. O sea, si asistimos a un evento de reanimación cardiorrespiratoria, tenemos que estar seguros que ha sucedido entre esos últimos 4 minutos. Pero si no hay esa información, mejor ni reanimo si lo encuentro muerto.
¿ok? Pero si yo he visto el evento, reanimo inmediatamente, porque estoy reanimando en un minuto. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a poner que esta persona está en una muerte cerebral, lo reanimaron tardíamente y quedó un vegetal. ¿Qué está ocurriendo con estas neuronas? Esas neuronas están muertas. O sea, yo les doy el oxígeno y sencillamente no lo consumen. Entonces, si yo me pongo un catéter en la arteria carótida, estoy mandando el oxígeno al cerebro y me pongo un catéter o tomo sangre de la carótida, de la vena carótida, y saco que la sangre tiene más oxígeno que lo normal, porque esta célula no consume oxígeno. Le estoy aportando oxígeno y retorna más oxígeno. Entonces, cuando ocurren esos eventos, mi retorno venoso de oxígeno se incrementa. Una de las patologías que incrementa el retorno venoso es la intoxicación por cianuro, la intoxicación por monóxido, que otra palabra lo que hacen es una muerte celular. ¿De acuerdo? Y simula este evento que está ocurriendo de una encefalopatia hipóxica previa. ¿Ok? Entonces, en eso, pero después el resto de las hipoxemias y de las hipoxias van a hacer que el retorno venoso esté menor, porque si estoy hipóxico, estoy consumiendo gran cantidad de oxígeno, estoy tratando de consumir toda la cantidad, es como que yo le ofrezco 100, ya no le ofrezco 100, le ofrezco 40 y consume los 40. Pero esos 40, o sea, estoy en una hipoxemia severa de 40 miligramos de mercurio y le doy los 40 miligramos a la célula está hipóxica, pero consume los 40 para tratar de sobrevivir, está volviendo cero. O sea, mi retorno venoso oxígeno está en cero. Pero con esos 40 no va a vivir esa célula, poco a poco se va a morir y se muere. Así que no soluciona el problema. Porque es una hipoxia severa. ¿Okay? Entonces, esos son los eventos que en el retorno venoso puede incrementarse. Y en realidad, cualquier circunstancia que haga ese ejemplo, ¿no? Por eso viene ya, yo digo, para eso le soco. ¿Qué pasa si yo le digo, miren, a propósito de la pregunta, hubiese hecho una pregunta así también, ¿no? Miren, ¿qué pasa si yo le saco sangre venosa, lo llevo al equipo de analizador de gases y la saturación venosa oxígeno está en 80%? A, el retorno venoso está disminuido, el retorno venoso en oxígeno está bajo, no digo disminuido, está bajo, el retorno venoso de oxígeno está normal o el retorno venoso de oxígeno está elevado. Saturación venosa, 80%. Contesten lo que digan, levanten la mano los que piensan que el retorno venoso de oxígeno está bajo. Nada, uno. Los que dicen que está normal. Ninguno. Los que dicen que está elevado. Ninguno. O sea, no lo tienen, o sea, los que no contestan, todos. ¿De acuerdo? Faltó poner la tercera opción, no sé, ¿no? Mírenme. Va y que venía. Tenía que saber cuánto es la saturación venosa oxígeno. ¿Y cuál es el valor de la saturación venosa oxígeno fisiológicamente en metabolismo basal? Porque estamos hablando de metabolismo basal. ¿Cuánto es? 75%. Y eso se los he dicho. Entonces, si está en 80, está elevado. O sea, ¿qué significa? Que está regresando más oxígeno del que debía regresar. Simplemente tenía que haber sabido cuánto es la saturación venosa oxígeno. Son temas así que se tienen que hacer sí o sí para que ustedes puedan contestar. Lógico, si no sé el valor, ¿cómo voy a contestar? Voy a adivinar nomás. La puedo acertar como no la puedo acertar, ¿sí o no? Pero no es el hecho, pues somos médicos, pero no vamos a jugar con pacientes, ¿sí o no? Al azar. ¿Ah? Esa es la medicina, chicos. Y ustedes, con los conceptos que tienen, sí pueden resolver problemas. ¿O le estoy siguiendo demasiado? No le estoy siguiendo demasiado. Lo estoy exprimiendo, obviamente, sí, a que sepan por qué es importante lo que tienen que aprender. En el próximo ciclo nos vamos a encontrar en integración. Y ni se imaginan lo que pasa. Les pongo un ejemplo. Pasa toda la promoción con cada uno de nosotros, los profesores. Somos 11 profesores que hacemos diferentes escenarios de simulación. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿cómo se sienten después del escenario de simulación que hemos trabajado en este curso de integración, etcétera? ¿Cómo te sientes de una escala del 1 al 10?
donde 10 me siento muy bien, satisfecho con mis conocimientos que sé, y 1 no sé nada. ¿Cuánto cree que dicen los chicos en promedio? Yo me quedé sorprendido también, ¿eh? 4, 3, alguno dice 5 y por ahí uno que aparece dice 6. O sea, en una escala del 1 al 10, en ese curso ellos sienten que todavía están en 4 de conocimiento. Y el conocimiento que estamos trabajando es temas que ustedes ya han estudiado en anatomía, en histología, en embriología, en genética, en epidemiología, en fisiología, bioquímica e inclusive en farmacología. Es el curso de integración. ¿Ok? O sea, y ahorita le han subido el creditaje, ¿eh? Era de 2 créditos, lo han subido a 3 créditos, pero 2 créditos de práctica, o sea, 4 horas. Ahora lo han subido a 3 créditos de práctica, o sea, 6 horas. Porque ese es curso de práctica, no es curso de teoría. Y ese curso integramos anatomía, fisiología, histología, embriología, bioquímica, genética, epidemiología y un poco de farmacología. ¿Por qué? Porque está en el mismo año, nada más por eso. ¿De acuerdo? Pero sí integramos. Entonces le decimos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debe saber de anatomía para resolver este problema de infarto de miocardio, que es una enfermedad coronaria? Obviamente tengo que saber la circulación coronaria, mi arteria ascendente, mi descendente, mi circunfleja, etc. ¿Qué más tengo que saber? Mi histología, cómo es para conocer yo cómo se obstruye la arteria coronaria. Tengo que saber cuál es la coronaria normal. ¿Qué debo saber? Debo saber la fisiología, el electrocardiograma para ver cómo falla. Debo saber la epidemiología. ¿Cuál es el factor de riesgo para hacer enfermedad coronaria? El sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo. ¿Hay componentes genéticos acá? Tengo que saberlo, ¿no? Hay enfermedades que tienen gran componente genético. Entonces estamos revisando anatomía, estamos revisando fisiología, estamos revisando bioquímica. ¿Cuál es el tema del ateroma? Son los lípidos, el colesterol, los triglicéridos. Ahí entonces revisamos todo el metabolismo de los triglicéridos, la LDH, la HDL y todas esas cosas. El colesterol, cuáles son los valores normales de colesterol, cuál es el valor normal de HDL, cuál es el valor normal de LDL, cuál es el riesgo coronario, cuál es el valor normal de los triglicéridos. Se supone que ya lo estudiaron, ¿no? ¿Me entienden? Y lo hicieron en bioquímica, hicieron su metabolismo de lípidos. Lo hicieron. Agarramos un paciente de glucosa, que es la diabetes, igualito. Anatomía, fisiología. ¿Por qué se produce la vasculitis en la diabetes? ¿Por qué se afecta el corazón en la diabetes? ¿Por qué la hiperglicemia puede dar problemas? Entonces, por eso digo, ya ese tema. Ya, Sara, me estoy yendo por otro lado. Sí, doctor. Teníamos preguntas acerca de si iban a venir también problemas de equilibrio ácido-base, ¿no? Lo que nos explicó en práctica. Una sola pregunta les he hecho. Y bien sencilla. Y bien sencilla. Así que no se hagan problema. Ahora, si no la contestan, a mí ya se empiezan a preocupar, pues, también, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Así que, sí, he hecho una en práctica de gases arteriales, básicamente, ¿no? Pero bastante sencilla. O sea, inclusive sin mayor cálculos uno puede decidir en qué trastorno están. Y le estoy poniendo los trastornos clásicos, ¿no? Acidosis, alcalosis mixta, metabólica mixta, asociada, etc. Ya, eso es tema de lo que vean ahí. ¿Alguna otra? Es sencillo, no creo que sea problema. Más adelante les complica. Por ejemplo, renal, si hablaríamos de renal, pues ahí le estarían hablando del anion gap y toda esa cosa de la acidosis metabólica, anion gap elevado, anion gap normal, etcétera, ¿no? Pero no, acá no. Creo que hay una de las preguntas sí es para calcular, ¿de acuerdo? El tema es que no pueden utilizar celular, no pueden usar calculadora. Si quieren pueden llevar su calculadora, ¿no? Pero no le van a permitir usar celular, definitivamente. Pero bueno, pues multipliquen, pero todas son multipliques y restas nomás, pero, ¿ah? No es nada, no es tampoco nada del otro mundo, ¿ah? O sea, cuando utilizan eso, cuando hablamos de gradiente, cuando hablamos de presión arterial, fracción espiral, toda esa primera parte, ¿no? Pero es multiplicar nada más.
O sea, tampoco no es nada del otro mundo, ¿no? ¿Ya? Ah, eso sí, gráficas de los exámenes de espirometría, eso sí, para interpretar. Pero ahí no necesitan hacer mayores cálculos, tienen que interpretar nomás. Ajá. Donde hacen cálculos son en gases arteriales y en presión de oxígeno, por ejemplo, presión de oxígeno, fracción inspirada, todas esas cosas. Ahí hacen cálculos. Hay una pregunta que tienen que hacer cálculos, una sola. Mm. Doctor, yo tenía una pregunta que disculpe si no la escuché, si la respondió, pero sobre la presión arterial de oxígeno a nivel tisular. Había visto que su valor normal es de 40 y obviamente luego sale como sangre venosa su presión arterial de oxígeno como 40, pero antes de que se desature y pase todo el oxígeno, ¿cuánto es normalmente cuando estás sin, sin esa irrigación que recibe? A ver, lo mismo que sucede a nivel alveolo capilar, sucede a nivel capilar celular. ¿De acuerdo? A nivel alveolo capilar, ustedes tienen la arteria pulmonar que llega a sangre venosa, se enfrenta al alveolo, hace intercambio gaseoso y sale sangre arterial por las venas pulmonares. Ya la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, por la arteria aorta y los capilares arteriales, llega la sangre oxigenada a la célula. Y se hace intercambio gaseoso, y como producto de ese intercambio gaseoso, sale por los capilares venosos, la sangre venosa, que va por el retorno venoso. Vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, unida alveolo capilar. Y así va dando vuelta. La bomba izquierda, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y la arteria aorta de alta presión, y la bomba derecha, aurícula derecha, ventrículo derecho y la arteria pulmonar de baja presión. Y fisiología cardiovascular. ¿Ok? Entonces, lo que está sucediendo en el alveolo capilar es muy similar a lo que sucede a nivel del capilar y la célula. Entonces, yo me voy a la célula, llego con una hemoglobina saturada al 100%. ¿Y por qué estaba saturada al 100%? Porque se generó una presión de 100 milímetros de mercurio. Suelto mis moléculas de oxígeno y voy a generar una presión de 100 milímetros de mercurio frente a la célula. Esa molécula de oxígeno va a pasar y va a atravesar la membrana por difusión, tan igual lo que sucede en el alveolo, y va a ingresar a la célula. De esos 100 milímetros de mercurio, la célula consume 60 milímetros de mercurio, porque devuelve 40. Con esos 60 genera un metabolismo, es lo mínimo necesario. Por eso que decimos que cuando baja de 60 milímetros de mercurio, entramos en una hipoxemia severa. Ya 60 define, está en el límite. Y si empieza a bajar 55, ya esa célula empieza a sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que elevamos la presión de oxígeno para que llegue más oxígeno a la célula. Entonces la célula consume eso y devuelve los 40. ¿De acuerdo? Y eso va en la presión venosa de oxígeno, el metabolismo basal, 40 milímetros de mercurio. Con 40 milímetros de mercurio, la hemoglobina en la sangre venosa se satura al 75% con moléculas de oxígeno. Una cosa es la saturación y otra cosa es la presión. En otra palabra, el 25% de oxígeno que venía en la hemoglobina saturada en la sangre arterial es el consumo de oxígeno. Y el 75% de ello retorna. Ese 75% que está saturada la hemoglobina con molécula de oxígeno en la sangre venosa es porque se generó una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio en la sangre venosa. Recuerden la curva de sucesión de la hemoglobina. Con 40 milímetros de mercurio, según esa curva, yo saturo mi hemoglobina al 75% con moléculas de oxígeno. ¿Ok? Y el 25% restante de esa hemoglobina en la sangre venosa que tiene, CO2 o su equivalente. Principalmente es hidrogenio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Nunca va a ser no es, la curva de sucesión de la hemoglobina es una curva sigmoidea, no es una función lineal.
Porque si fuese función lineal, usted diría, duplico la presión, duplico la saturación, triplico la presión, triplico la saturación, pero eso no ocurre. Por eso que ustedes ven de que con presión de 40 yo saturé hasta el 75%, por eso es sangre venosa. En fin, no es buena cantidad de oxígeno, porque la célula funciona por encima de los 60 milímetros de mercurio, y 75 es tener 40 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Por eso que no funciona la sangre venosa para oxigenar la célula. ¿Ok? Pero con eso mínimamente funciona. Por eso es que cuando reanimamos, por ejemplo, hacemos una reacción cardiopulmonar básica, yo expulso el aire. Y con ese aire que yo, en una reacción boca a boca, insuflo el pulmón de la persona que estoy asistiendo, además del masaje cardíaco, obviamente. En el aire expirado, ¿cuánto estoy botando yo? 40 milímetros de mercurio. Recuerden que yo en el aire expirado yo venía con 40 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Y expiro eso ahí. Y entonces yo le estoy, dice que la fracción inspirada, la fracción inspirada es 21%. Y eso lograba yo saturar mi hemoglobina al 100%. Cuando yo regresa, mi sangre venosa regresa una hemoglobina al 75%. Entonces significa que el 25% de lo que ingresó se quedó y el 75% regresa. ¿Cuánto es el 25% de 21? Porque 21 es la fracción inspirada, de 21% de moléculas de oxígeno. ¿Cuánto es el 75% de 21? 15. Entonces mi fracción expirada es 0.15. Entonces una persona cuando está en paro no está respirando y deberíamos estar respirando a 0.21 de fracción expirada. Y cuando yo le expulso el aire, ¿qué estoy haciendo? Dándole una fracción de 0.15. Y con 0.15, si yo empiezo a hacer los cálculos, esa célula va a estar con 60 mililitros de mercurio, va a estar viviendo. Entonces, mientras que yo le esté dando respiración boca a boca, le estoy dando una mínima cantidad de oxígeno que pueda hacer vivir a esa célula. Más mi masaje cardíaco efectivo, todas mis células se están perfundiendo hasta que llega la asistencia avanzada. Lo intubo, lo desfibrilo, etc. ¿De acuerdo? ¿Ok? Es por ese es un evento fisiológico también. Haciendo el análisis, se dan cuenta. ¿Ok? ¿Por qué 4 y 5 minutos? Porque el oxígeno, esos 100 milímetros de mercurio que estamos saturando la hemoglobina, se van a consumir. ¿Cuánto se estaba consumiendo en la célula? 25%. Recuerden, 100%, 25% y la célula, el retorno era 75%. Allá el 25% de metabolizado. En un paro se calcula que se consume el 20%. En un minuto, 40% en el segundo minuto, 60% en el tercer minuto, 80% en el cuarto y en el quinto minuto ya no tengo oxígeno. Por eso que tengo que reanimarlo antes de los 5 minutos. ¿Ok? Muy bien. Milagros. Sí, doctor, buenas noches. Quería preguntarle, usted mencionó que en la práctica iba a poner gráficos para poder interpretar. Sí. No sé si podría hacernos un repaso de esa para poder interpretar, para su interpretación. Ok. Recuerden que yo les dije, les puse una espirometría, ¿no? A ver, voy a decir, a ver. Veamos. Doctor, ¿desea que comparta el documento? ¿Perdón? Es que como tengo abierto el documento, tal vez lo comparto para que pueda ver. Más rápido, antes que yo lo busque. Ya. Así me ayudas. A ver, comparte. Ya. Ahí déjalo nomás. ¿De acuerdo? Ahí deja. Ya, miren. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, esta es una pletismografía. En donde dice medición, que está en colores celeste, azul, si quieres con el cursor anda señalándolo, ¿no? Ahí dice volumen residual está en azul, volumen de respiratorio está en color medio verde, y el celestito dice IC, que es capacidad inspiratoria, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Con tu curso puedes marcarlo, para que todos te sigan ahí. ¿Lo marcas o no puedes marcar? Bueno, ya.
Creo que no se puede ver. Estoy marcándolo, pero no se proyecta. Ah, ya no se proyecta ya. Sí, pues claro, porque es un PDF. Ya no es una presentación. Y lo normal es lo que está en blanco. Ahí nomás estoy viendo una diferencia enorme, ¿sí o no? Y ahí yo estoy comparando, por ejemplo, cómo está el volumen residual medido, que es del paciente, con respecto al predicho, que es lo normal. Si tú dices, uy, ese volumen residual, esa columna azul, en comparación al RB de la columna, está menos de la mitad, ¿sí o no? Casi 40%. Y ese volumen residual, básicamente. ¿Ok? Entonces ahí ya estoy interpretando que hay un gran volumen, hay una disminución del volumen residual, ¿sí o no? O sea, hay una disminución del espacio muerto. ¿Te das cuenta? Si yo quisiera interpretar. No hay retención de CO2, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, habitualmente. Siempre la medicina es bien relativa, por si acaso. ¿Ya? Siempre hay que tener puertas abiertas. El volumen de reserva respiratorio está bastante, está un poquito incrementado, ¿no? En comparación a lo normal. La capacidad expiratoria está bastante disminuida. ¿Ok? Entonces ahí está, tu curso ya no entra, ¿no? ¿Ya? Sí, pues no entra ya. Entonces hay ciertos componentes. Y el total es la capacidad pulmonar total. Entonces la capacidad pulmonar total está disminuida. Y tú lo ves la capacidad pulmonar total cuando está medido, por ejemplo, en los parámetros de la izquierda, dice, ¿no? DLCO, que es la difusión. Después dice DLCO corregido. Después dice TLCO2 con respecto al volumen alveolar. Básicamente, después viene volumen alveolar. Y después viene TLC. Ese TLC es la capacidad pulmonar total, pero medida por el DELCO, o sea, por esta prueba de difusión. Si ustedes ven ese TLC, dice litros, 3.06, 4.47, 6.78, 5.62, 54%. Esa columna, el porcentaje, 54%, es lo que nos está diciendo que está reducida la capacidad pulmonar total al 54%. Y eso más o menos equivale a esa columna de colores con la columna de normalidad. Está ligeramente por encima de la mitad, 54%. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí yo estoy interpretando. Y yo ya sé qué enfermedad es esa, pero ustedes no, yo no les voy a pedir la enfermedad. Lo que les voy a pedir es que me interpreten esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí uno puede interpretar. Entonces, básicamente van a tener que hacer, por ejemplo, el DELCO está en 41%, el DELCO corregido está en 44%, el DELCO sobre el BA está en 82%. O sea, eso me está diciendo que no hay un componente muy obstructivo. Por eso le decía, no hay mucho componente obstructivo porque no hay retención, ¿ya? De volumen alveolar. El volumen alveolar está en 54% y el TLC, que es el 54%. Ahí es el más importante. Eso se comporta fundamentalmente en una enfermedad restrictiva, ¿no? Como una fibrosis pulmonar. Eso debe ser una fibrosis pulmonar, por ejemplo, ¿no? Pero yo lo que voy a preguntar es el análisis de lo que voy a encontrar en esos resultados. Esa es una pletismografía porque están midiendo volumen residual. Recuerden que la pletismografía me mide volumen residual y me puede medir capacidad residual funcional y me puede medir capacidad pulmonar total. Y me lleva a otras interpretaciones, ¿ok? Las interpretaciones de enfermedades ustedes lo van a ver en clínica. Ahora lo van a ver como un resultado de comparación de lo normal con lo patológico, sin saber exactamente. Y ahí ustedes lo ven claramente que hay una alteración, ¿sí o no? Lo normal es la barra que está en colores, es lo que hace el paciente, y lo normal es la barra que no tiene colores, ¿no? Así ahí lo comparo. Puedes poner otra si gustas, ¿no? Esa es una curva flujo-volumen, ¿de acuerdo? La gráfica ven como un triángulo, o sea, eso ya es una espirometría. Y en esa espirometría, ustedes primero valoran el tifenol. ¿Cuál es el tifenol? El tercer parámetro, ¿no? Recuerden, el primero dice FBC, que es capacidad vital forzada. El segundo parámetro dice FEB1, que es volumen respiratorio forzado en el primer segundo. El tercero es un porcentaje entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Ese es el tifenol, que ahí dice 84.8. ¿Qué significa? Que 3 litros 100 es el 84.8% de 3 litros 660. ¿De acuerdo? Le pone un rango de normalidad
le pone un predeterminado. El predeterminado es el valor normal, o sea, 3.77. ¿Qué cosa es? 3 litros 770. El paciente que hace 3 litros 660. Entonces, ¿qué dice? 3 litros 660 es el 97% de 3 litros 770. Ah, cuando ven la fila del BEF1, del FEB1, volumen electroforzado primer segundo, ¿qué dice? Dice que 3 litros 100 es el 102% de 3 litros 30. Lógico, está por encima del 100%, o sea que es normal. Esos dos valores, lo normal es que estén por encima del 80%. Entonces, para yo decir una capacidad vital normal, tiene que estar por encima del 80%. En este caso, el medido está en el 97%, o sea que es normal. El BEF1, para decir que es normal, tiene que estar por encima del 80%. Acá está en 102%, está súper normal. El TIFENO, que es el tercer variable, dice que debe ser no menos del 70% del medido. O sea, recuerden que ese 84.8% está saliendo de sus propias mediciones, de 3.10 sobre 3.66. Ese 84.8%, para que sea normal, tiene que estar por encima de 70%. Entonces, cuando uno ve una espirometría, esta es una espirometría normal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo veo primero el tifenó y busco ese 84.8%. Ya está por encima del valor normal, que es 70, entonces está normal. Y después veo la capacidad vital, y la capacidad vital forzada lo veo en ese 97%, ya es diferente, ¿sí o no? Entonces digo, tiene que estar por encima del 80%, entonces es normal. Tengo tifenol normal, capacidad vital forzada normal, espirometría normal. El primer patrón, espirometría normal. El patrón obstructivo, ¿qué cosa es? Tifenol menos del 70% y capacidad vital forzada más del 80%. Ese es un patrón obstructivo. Repito, el patrón obstructivo se define porque el tifenol es menos del 70% y la capacidad vital forzada es más del 80%. El patrón restrictivo se define porque la capacidad vital forzada es menos del 80% con un tifenol más del 70%. Y el patrón mixto es cuando los están disminuidos, tanto el tifenol menos del 70 y tanto la capacidad vital menos del 80. ¿Está claro? Ahora, vamos, ahí es normal. Ahora vamos a poner otro ejemplo de espirometría que es más abajo. Sigue bajando. Esa es una pletismografía todavía. Esa es también Doctor, pletismografía. La que sigue creo que es espirometría. A ver. Sigue bajando. Esa es espirometría. Ya, miren, esa espirometría aquí está. Miren el tifenol. ¿En dónde está el tifenol que debo analizar? ¿Cuánto es el valor del tifenol que debo analizar? ¿Qué dice Sara? ¿Cuánto es el valor? O Rosa. 73.2, ¿no? Así es. ¿Está normal o no? Sí, es mayor que Está 70. normal, porque está por encima del 70. ¿Y cuál es el valor de la capacidad vital? 109%. Así es. ¿Está normal? Sí. Entonces, espirometría normal. Sigue buscando otra. Puede aparecer una que no es normal de repente. Sigue bajando, sigue bajando. Eso es resistencia, ¿no? Este es delco. Acá. Sube un poquito. Igual, ¿no? ¿Normal? ¿Qué dices? Sí, sí Normal. está normal. Baja. ¿Ves? Ya bien, bien fácil. ¿Eh? Baja, baja, baja. Por ahí darle un... Sigue bajando, sigue bajando. Acá. Igual, normal, si uno repito, 88 y el otro 97. Acá, no, ahí. Igual, ¿no? 84, 81, no hay problema. Sigue bajando. Todos son espirometrías normales, mira. Ahí, igualito, ¿no? 85, 84.
98,85. O sea, la espirometría está normal, pero la espetimografía no. Ahí, igualito, 81,80. ¿Ve? Sigue bajando. Ajá, ahí sí, ¿no? ¿Qué cosa es eso? ¿Restrictivo? Así es, porque está en 74%. Y el 95% es normal. Ah, ya, no hay obstrucción, pero sí hay restricción. ¿Y dónde lo ves? En la curva. Mira, si tú ves la curva, ahí hay un puntito que está más o menos casi llegando a 3, ¿sí o no? Pero sin embargo, la horizontal no llega, llega a 70, a 2. Por eso que ustedes ven 2.0, dice 2.01 y debe llegar a 2.73. 2.73, casi 3, ahí hay un puntito en la horizontal. Y la curva está llegando de 0 hasta 2. Esa horizontal, ¿de acuerdo? Y el pico es normal, ¿de acuerdo? Que está arriba, que está en cinto sobre lo normal. Bueno, ese es otro tema. Ahí sigue bajando. Cualquier cantidad de pruebas hay, ¿no? A ver, ahí. Sí, 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 sí. Ahí está. Igual, normal, 80, 97. Repito, ya. En la medida que uno lo va leyendo, después en el detalle, para ustedes es eso. Para uno que es especialista, ya va más al detalle. ¿De acuerdo? Da igualito, 86 y 86, ¿no? Los dos están normal. Sigue bajando. Ese 72, por 2% se ganó, ¿no? O sea, uno ve que está en la tendencia, básicamente. Sigue bajando. A ver ahí. Igual, a la justa por 1%, mira, 81, ¿no? Por 1% se salvó. O sea, pero ya hay tendencias. O sea, ese paciente depende de un par de años y ya está en 80. Entonces, ¿para qué voy a esperar hasta un par de años, sí o no? Entonces, generalmente, el criterio ya me hace tener ciertas actitudes. Esas ahí 86 y 79, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero, sin embargo, sus pletismografías son diferentes, porque la pletismografía da otra información. Todo esto son pletismografías, ¿sí o no? Porque la pletismografía hace la espirometría también. Este es Delco, ahí, 78, 84, está normal también. Pero si quieren pues, veamos ahí está, miren las barreras, las barras, más abajito. ¿Se dan cuenta? Las barras son normales, miren, ven, lo que está en colores y lo que está en blanco, ¿no? Y negro. Sube un poquito más la barra, la gráfica, la de abajo, esa, ¿ven? Uno es el predicho y el otro es el pre es lo que hace el paciente y el predeterminado es el valor normal. Prácticamente es normal, ¿sí o no? Son igualitos. Y eso se traduce en las cifras. Cuando ustedes analizan las cifras, van a ver muy similares. Baja. Mira, 126, ¿ven? Más de lo normal, ¿no? Sigue bajando. ¿Ven? Mira, entra las barras de nuevo, de ese caso. Ahí. Miren cómo les llama la atención. Pre y post broncodilatación. Pero miren, la capacidad es tremenda. Y miren el volumen residual. O sea, comparen la primera de colores, la más grande, con la normalidad, que es la que tienen al lado extremo derecho, que no está en colores. Miren cómo el volumen residual ha aumentado. ¿Se dan cuenta? Y miren cómo ha aumentado todo. O sea, esto es como un enfisema. ¿Ya? Y la capacidad pulmonar total está por encima, depende de 120%, más de 120%. ¿Ok? Ahí está, justo ahí dice, ¿no? TLC 139%. Tremendo pulmón, pero está insuflado. Y el volumen residual ha aumentado. Y el volumen de reserva respiratorio es bajísimo, chiquitito. Todo es volumen residual. O sea, es como un enfisema. Ese es atrapamiento de aire. Esos pacientes empiezan a acumular CO2.
Y cuando algunos están haciendo fallas ventilatorias, esos son los casos de las fallas ventilatorias con el pulmón alterado. Así es. Doctor, entonces eso de la falla ventilatoria extrapulmonar es relativo. Así es. ¿Se dan cuenta? Pero ya es más el detalle. ¿Ok? Sigue bajando, sigue bajando. Baja, baja. Ahí está en 83,90, también es normal. Más son pletismografías normales, ¿no? Mira. Miren esa ahí. Miren ahí. ¿Ven? O sea, es como que el pulmón se ha achicado, ¿sí o no? Eso se ve en la fibrosis, en las enfermedades intersticiales, básicamente. Y se va a traducir eso en el DELCO, probablemente. Súbete un poquito el DLSO. Miren su capacidad de resonancia funcional, 54%. ¿Por qué? Porque todo disminuye. Su capacidad pulmonar total, 66%. El TLC, ¿no? 66%. ¿Ven? Obviamente disminuye. Lo normal es 80, acá está en 60. Entonces yo le pongo eso y simplemente le pongo una alternativa, le pongo capacidad de resonancia funcional está baja. Capacidad pulmonar total está baja. Las dos están bajas, ¿me entiende? Claro, entonces ustedes ya entendieron por qué está baja, porque está en 54, está en 66%. Ya más adelante van a interpretar, esto generalmente es una fibrosis pulmonar, una enfermedad intersticial, ¿ok? Fíjate en el DEL, más arribita, sube un poquito, el DLC, más arriba, más arriba. Es de pletimografía, depende, el DLC está arriba o no, o está abajo, el DLC, el DELCO, o baja, baja. Y es otro paciente, ¿no? Claro, este es otro. El del sigue bajando. Baja. Ahí está el DLC. ¿Ya? Miren cuánto está, 70%. ¿Ven? No es normal, pero todo esto, 80 debe estar. DLCO corregido, 73%. El corregido es porque usaron la hemoglobina y lo corrigieron a la hemoglobina del paciente. Es el DLC. Y la capacidad pulmonar total está en 76%, según el DELCO. Ahí la han corregido una hemoglobina de 13,2, ¿no? Las pruebas están hechas para hemoglobina de 15, pero le ponen la del paciente y entonces la corrige la del paciente. ¿Ya? Por eso está ahí la hemoglobina 13,2. Sigue bajando. Es el DLCO, ¿no? Que ve enfermedad intersticial. Ya se acabó. ¿Ok? ¿Está más o menos claro? Muy bien. Ok, ya chicos. Yo creo que ya hemos hablado 2 horas, ¿no? Más que suficiente. Ya. Fuerte para el día de mañana. Mañana el examen, ¿a qué hora es ¿a qué hora es el examen? A las 12, ¿no? Ya. Yo lo que les recomiendo que vayan temprano, porque si bien en las 2 aulas de bioquímica, es cardio y respiratorio, es un examen pesado, sé lo que les digo, concéntrense desde el principio. Ustedes ahí se han juntado los 2 capítulos de repente más complicados, ¿ya? Entonces, y la prueba se les entrega al mismo tiempo, creo que va a ser 1 hora y media el examen, ¿no? ¿Ya? Tienen 20 preguntas, 5 de teoría, 5... yo voy a preguntar bien si que les tengo que dar notas de los seminarios. Yo les he puesto notas entre 15 y 6. Si gustan, se las paso, ¿ya? Pero el tema, tengo miedo que se las pase y de repente veía el doctor Hugo Severos, no, solamente entrégame la nota del examen, punto, ¿ya? Y ellos ya verán qué hacen. Entonces, no quiero darle falsas expectativas tampoco, ¿ya? ¿Ok? Pero ya más o menos he calificado. En líneas generales, la nota más baja tanto en práctica y en seminario es